de dispersión de presos etarras, está compadreando con Bildu y humilla a las víctimas. Pero además, en ese proceso de traición a sí mismo, su osadía es cada vez mayor. Hoy hemos vuelto a tener un ejemplo de ello. Mire, la semana pasada usted dijo en esta Cámara que las investigaciones prospectivas no tienen cabida en nuestro Estado de Derecho. Cierto, absolutamente cierto, lo debió haber aprendido usted, pero se le ha olvidado. ¿Y sabe usted por qué se le ha olvidado? Porque usted es el autor de la mayor operación de esa naturaleza que se ha puesto en práctica en España durante nuestra democracia. Aquello del rastreo indiscriminado a las redes sociales para minimizar el clima de opinión contrario a la gestión del Gobierno durante el confinamiento, además utilizando a la Guardia Civil de forma ilícita. Por tanto, señor ministro, un nuevo ejercicio de cinismo por su parte. Mire, es indignante que encima aún pretenda sentar cátedra. Tan indignante como la actitud mantenida por usted contra funcionarios públicos ejemplares, a los que usted ha maltratado por rabieta, por venganza o en función de los intereses oscuros de este Gobierno. Por rabieta, el cese del coronel Corbín, jefe de la UCO. Por venganza, la perpetrada contra el coronel Pérez de los Cobos, al que ha impedido su ascenso a general. O por cesión a los intereses de este Gobierno, la operación urdida para el relevo del mando del general Garrido al frente de la Guardia Civil de Cataluña, que se lo ha exigido repetidas veces los golpistas catalanes. Así que, señor ministro, nosotros hoy rendimos homenaje desde aquí a esos hombres que han entregado su vida de honor al servicio de la patria. Y le advertimos que nada ni nadie va a callarnos, que usted puede repetir ahora sus mentiras y falsedades de siempre, pero que Vox permanecerá hablando alto y claro al servicio exclusivo de la libertad y de España frente a este Gobierno inútil y miserable. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Veo que sigue teniendo usted un gran concepto de su estrategia, pero ni una sola de sus insidias sobre ningún asunto ha terminado en nada. Mire, me encanta y es un honor para mí unir mi nombre, y ahora entenderá el porqué, a Carlos Solchaga, Fernando Morán, Juan Alberto Belloc o Alfredo Pérez Rubalcaba. A ninguno de ellos les ofendió y a todos ellos sometió a este tipo de control parlamentario prospectivo. Pero me pregunta sobre cuándo conocí la prohibición de las investigaciones prospectivas. Y creo que es una buena oportunidad para saber dónde estábamos usted y yo. Mire, en el año 83 yo cursaba tercero de Derecho. Usted ya estaba aquí en la Cámara. Y el 22 de junio ya se estrenaba llamando la atención de alguno de los miembros del Gobierno, en concreto del ministro de Industria, quien le dijo que ya empezaba usted a mentir. Tuve la oportunidad, mientras preparaba también la oposición en los años 80 y en mi trabajo como juez en Euskadi, en el País Vasco en los 90, de estudiar y seguir indagando en el impedimento de las investigaciones prospectivas. El ministro de Justicia e Interior en aquel momento ya le indicó a usted cómo utilizaba la política contra ETA de una forma torticera. Mire, no dejé de aprender el funcionamiento mientras en esa década de los 90 trabajaba como juez en el País Vasco, como le he dicho. Y mientras tanto, ¿usted qué es lo que hacía? Usted, mientras tanto, pedía el acercamiento masivo de presos de ETA a Euskadi a finales de los 90. Mientras tanto, usted también era ponente de una ley que transfería a Cataluña competencias en materia de tráfico. ¿Se acuerda ahora eso de lo que ahora usted se desdice? O durante el año 2000, cuando mientras desde la Audiencia Nacional investigábamos casos contra el terrorismo, de corrupción, usted en relación a Gürtel, a su anterior partido, entrecomillado, que era una acción teledirigida y premeditada de acoso al Partido Popular. Mire, mientras todo eso, mientras usted iba de un lado para otro dando bandazos, yo siempre mantuve la misma postura en relación al impedimento de las investigaciones prospectivas.
Pregunta de la diputada doña Inés Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano. Presidenta, señor ministro, ¿cómo piensa solucionar el colapso en las jefaturas de tráfico que tiene en Cataluña? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Granollers. El Gobierno es consciente de las demandas que existen en las jefaturas de tráfico de Cataluña y en los retrasos en exámenes, también en las transferencias de vehículos, expedición de permisos, duplicados, renovación y canjes. En ese sentido, estamos con 3 importantes actuaciones. En primer lugar, incorporación de nuevos examinadores. Durante los años 2018, 19 y 20, 145 plazas que se verán completadas este año 2021 con 35 interinos. Ha conllevado la incorporación de 53 nuevos examinadores, el 29 en las jefaturas de tráfico de los 145, es decir, el 29% han ido a las jefaturas de tráfico de Cataluña. Se ha reforzado también con examinadores itinerantes en Cataluña. En concreto, hemos llevado 29 examinadores itinerantes. Se han prestado servicios itinerantes, en concreto 7 examinadores en Barcelona, en la provincia, 9 en Girona, 6 en Lleida y 7 en Tarragona. Y también estamos trabajando incorporando nuevos funcionarios del Cuerpo General de Auxiliares Administrativos. En concreto, durante este año, 35 más. Un 24% de todos ellos van también a Cataluña. Con estas medidas esperamos ponernos al día y dar el servicio necesario y requerido por el conjunto de los ciudadanos catalanes en materia de tráfico. Señora Granollers. Bien, pese a todas las medidas que nos ha explicado aquí, en Cataluña hay una lista de espera del examen de conducir de casi 80.000 personas. A pesar de todo lo que nos ha explicado ahora, el Gobierno sigue sin ocupar las plazas de examinadores que están vacantes, porque les recuerdo que mientras ustedes convocan plazas hay gente que se está jubilando y están agravando el problema. Sí, han convocado 35 plazas de interinos para toda Cataluña. Aún suponiendo que se cubran, que se ha avanzado que va a ser difícil, ¿cuánto tiempo van a tardar estos 35 examinadores a examinar cerca de las 80.000 personas que hay? Ustedes perjudican a los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas familiares catalanas que regentan una autoescuela y ejercen la formación vial en Cataluña. Pero no solo les perjudican a ellos, perjudican a miles de personas jóvenes que necesitan el carnet de conducir para estudiar, trabajar o emanciparse, especialmente en las zonas rurales. A muchas personas que necesitan el carnet de conducir para presentarse a oposiciones. Bombero, agente forestal, mozos de escuadra precisan de este permiso. También perjudican a quien lo necesita para optar a un trabajo en el sector del transporte. ¿Sabe usted que el sector del transporte precisa personal? ¿Sabe dónde está este personal? Se lo digo yo, en las listas de espera, porque la DGT ha sido incapaz de resolver el problema. Simplemente ha traspasado a las autoescuelas con el sistema CAPA el problema. Esto es un juego de trileros. Traspasan el colapso de la DGT a las autoescuelas, asignan a las autoescuelas un cupo que no tienen capacidad para examinar, les asignan también toda la presión del alumnado y mientras ustedes se lavan las manos. Pero el problema sigue ahí. Si no son capaces de dotar de examinadores a Cataluña, nosotros tenemos la solución. Traspásenos las competencias, porque en plena crisis, la situación crítica, tener el carnet de conducir es una emergencia vital para muchas personas. Le reitero, traspase las competencias al Govern de la Generalitat de Cataluña. Gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Granollers. No se preocupe porque, como le he comentado y le he referido con hechos objetivos, llevamos 3 años trabajando. Olvida usted la gestión deplorable del Partido Popular en todo el ámbito público durante 7 años.
Olvida usted el hecho de la pandemia y la incidencia que ha tenido en la posibilidad de realizar los permisos y los exámenes. Pero estamos resolviendo el problema. Le vuelvo a decir, 145 plazas de examinadores nuevas, 53 han ido a Cataluña, es decir, prácticamente una de cada tres. Estamos dando respuesta y, le repito, 9 examinadores itinerantes también. Y afrontamos la necesidad de fortalecer este servicio público para la ciudadanía, pero también para muchos sectores profesionales, como ha indicado usted. 32 plazas nuevas para las jefaturas de tráfico de Cataluña en el marco de plazas de Cuerpo General de Auxiliares Administrativos de Tráfico. Seguimos trabajando, como usted ha referido, y estoy convencido que con estas medidas, todas ellas contribuirán a dotar a nuestro sistema de tráfico del número suficiente de examinadores para hacer efectiva la demanda. Preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Miguel Ángel Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Ábalos, el jueves el Constitucional admitió a trámite el recurso del Partido Popular contra el decreto del Gobierno que ampara la ocupación ilegal en nuestro país. Un decreto que impide que ni siquiera los jueces puedan devolver el uso de un inmueble ocupado a sus propietarios. Señor ministro, ¿cree usted que la resolución pone en peligro la política de apoyo del Gobierno a la ocupación? Y, señor Ábalos, aprovechando que la actualidad manda y aprovechando también que está usted hoy aquí, ¿qué nos puede contar sobre el informe que elaboró la Agencia de Seguridad Aérea, que depende de su ministerio y que resultó decisivo para otorgar la ayuda millonaria a Plus Ultra? Muy bien. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señor diputado, tiene que elegir una pregunta u otra. Yo amablemente le contesto a la que quiera, pero no aproveche que yo estoy aquí porque también podría preguntar por cómo me encuentro, por ejemplo, ¿no? Pero mire, a la pregunta. Tras la aprobación del Real Decreto Ley de diciembre, pues pudimos ver que también había menores dependientes o víctimas de violencia de género que no estaban protegidos y, sin embargo, estaban incursos en procedimientos penales. Por lo tanto, tenga la certeza de que no estamos protegiendo a delincuentes, sino a personas vulnerables, personas que están en una situación tremenda, muy excepcional, muy motivada también por las circunstancias actuales de la pandemia y donde además el juez sigue teniendo toda la facultad para decidir la suspensión o no de un lanzamiento tras hacer una valoración ponderada. Mire, y además esto está dirigido hacia grandes tenedores e incluso les planteamos una posible compensación económica en el caso de no encontrar solución habitacional. Es una medida excepcional, puntual, para supuestos tasados y para determinados tenedores, pero sobre todo pensando en una situación como la actual de pandemia. Yo creo que un poquito de solidaridad tampoco viene mal. Señor Castellón. Mire, señor Ábalos, la política de vivienda de este Gobierno ha pasado de ser un auténtico espectáculo, con peleitas todos los días, a representar un auténtico peligro de seguridad para la seguridad jurídica, capaz de espantar la inversión privada en este país. Casi tanto descontrol como el de los aeropuertos españoles. Estas son las credenciales de su partido, del PSOE, para las próximas elecciones del próximo 4 de mayo. Pero otro espectáculo, o bochorno más bien, es el que estamos conociendo estos días con la ayuda de 53 millones de euros a la línea aérea Plus Ultra. Una compañía medio española, medio venezolana, que antes de ayer nadie conocía. Bueno, que usted sí conocía. Señor Ábalos, hace 8 días dijo usted que su departamento ministerial no había intervenido en la concesión millonaria a Plus Ultra. Hoy ya sabemos que usted, para variar, mintió. Hace 8 días usted dijo que sí intervinieron en las ayudas de Air Europa porque esta era una compañía estratégica y que Plus Ultra era muy pequeña. Por tanto, ¿quiere decir que usted, además de engañarnos, en su opinión, Plus Ultra no es una empresa estratégica? Hace 8 días dijo que usted no conocía el expediente. ¿Conoce hoy ya el informe favorable que la agencia que depende de usted elaboró recomendando que se concediera la ayuda a esta aerolínea? ¿O tampoco le dejan ver el expediente como al resto de la oposición? Hace 8 días dijo usted que la subvención se otorgó por los miembros del fondo gestor, abro comillas, que bajo su responsabilidad saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Hoy ya sabemos
que algo de responsabilidad tiene usted, ¿no, señor secretario de organización del PSOE? Hace 8 días dijo usted que no podía dar muchas más explicaciones. Hoy ya sabemos, señor ministro, que tiene la obligación de dar muchas más explicaciones. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Bueno, es evidente que a la vivienda le interesa lo justo, le interesa más Venezuela. Pero ¿sabe qué le voy a decir, vista la sesión de control que hoy tenemos? El problema que ustedes tienen es que hoy comparecen ante los tribunales los 2 únicos presidentes del Partido Popular. Y eso, que aquí no se ha citado, es lo que está gravitando en el ambiente. Tienen que hacer todo el ruido posible para evitar este notición, que es excepcional en cualquier país democrático, y es que 2 presidentes tengan que comparecer por la KGB. Pero mire, la vivienda ya sí que no les importó. Ustedes redujeron un 61% los fondos de política de vivienda mientras gobernaron, un 61%. Se dispararon los precios de los alquileres. Aún así, ustedes recortaron los contratos de arrendamientos de 5 a 3 años. En 2014 se practicaron 68.000 lanzamientos hipotecarios y las ocupaciones se multiplicaron por 3, pasando de algo menos de 4.000 con la ocupación en 2011 a más de 10.600 en 2017. Nosotros lo que tratamos es de tener una verdadera política de vivienda, que es la gran asignatura pendiente que ustedes dejaron. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, en el Estado español hay 3 millones de hogares en régimen de alquiler o bajo el régimen de alquiler. De ellos, un 12% son hogares vascos. En el Estado español, el 83% de los menores de 30 años no pueden emanciparse. La edad media de emancipación en el 2019 en el País Vasco era de 29,6 años. Supongo que ahora será peor. En el Estado español hay más de un 40% de paro juvenil. Según la encuesta de población activa en la Comunidad Autónoma Vasca, en el cuarto trimestre del 2020 era del 35,7. En el 2020, en el Estado español, en plena pandemia y con los juzgados ralentizados, se provocaron o se realizaron 116 desahucios al día. En ese contexto, el alquiler vemos cómo sigue encareciéndose y, según datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 10 años los precios de los alquileres han subido en proporción 30 veces más que los salarios. Y ante esta cruda realidad le preguntamos cómo pretende el Gobierno regular los alquileres abusivos. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señor Matute. Bueno, el Gobierno está elaborando e impulsando diversas medidas para ayudar a las personas al acceso a una vivienda en alquiler, siendo conscientes, además, del diagnóstico que usted mismo ha expresado. Entre ellas, que no es la única, tenemos la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que lo que pretende es garantizar la función constitucional del derecho a la vivienda. Y el impulso decidido, sobre todo, a construir un verdadero parque de vivienda, parque público de viviendas. Porque, en definitiva, el problema estructural que tenemos es la falta de oferta. Y, por lo tanto, lo que tenemos que estimular es la oferta. Pero, por una parte, procurando que los privados saquen al mercado, pero, por otra parte, y sobre todo, que los poderes públicos promuevan parque público de vivienda. Y en esto comprometer al conjunto de administraciones para que destinen fondos y recursos para crear este parque de vivienda que haga posible el alquiler asequible. Y por otro lado, atender siempre a la situación de los más vulnerables. Y por supuesto, insisto, mejorar la colaboración y el compromiso del conjunto de administraciones. Señor Matute. Sí. Sinceramente, yo creo que se trata más de garantizar un derecho que de estimular una oferta dentro de las leyes de la oferta y la demanda de un mercado que se muestra siempre escrupulosamente injusto para con los que menos tienen. Creo que se trata de garantizar el derecho a una vivienda digna. Creo que para un Gobierno progresista esta es la prioridad siempre, siempre por delante del interés económico que puedan tener algunos, sean pequeños o grandes tenedores, en torno al beneficio económico que les pueda dar una vivienda. Se trata, en definitiva, de priorizar recursos públicos para garantizar el derecho a la vivienda. El Estado ya sabe lo que es intervenir en la economía. Lo hizo interviniendo en la banca con 60.000 millones de euros de ayudas, con la Sareb, 35.000 o 50.000 según la fuente,
incluso con los 40.000 millones que de una u otra manera y a través de diferentes administraciones se han llevado los fondos buitre como Blackstone, Azora o Cerberus. ¿Por qué no se apuestan por modelos alternativos a las deducciones fiscales? Usted ha dicho que hay varias medidas y es cierto, se puede hablar de los parques de vivienda protegida con alquiler protegido, de sacar las casas vacías, que igual no se trata de construir más, sino de intentar que las viviendas deshabitadas dejen de estarlo con gravámenes especiales. Se trata, en definitiva, de limitar los precios del alquiler como ha hecho Francia, Italia, Alemania, países con los que a este Estado les gusta en muchas ocasiones mirarse, porque la política de deducciones que están planeando, y se lo dice Gesta, es decir, los técnicos de Hacienda, no garantiza el abaratamiento del alquiler, ni siquiera va a beneficiar al arrendatario medio. En todo caso, a quien puede beneficiar son a los grandes tenedores, a los fondos buitres y a la banca. Las deducciones son incentivos a propietarios donde siempre gana la banca y los fondos buitres. Lo decía la Federación Inmobiliarias de Galicia, que este es el camino. Sinceramente, creo que no. Si ustedes apuestan por hacer una vivienda pública que permita, o por hacer una política de vivienda pública que permita el derecho de todos y todas a optar a una vivienda, nos tendrá a su lado. Si no, no. Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señor Matute, si es que estamos de acuerdo con el problema y estamos de acuerdo con los objetivos, lo que no piense, y quizá hay que insistir mucho para que se entienda, que nosotros no reducimos en absoluto ni la ley, que contempla muchas más cuestiones, ni siquiera las medidas para el alquiler asequible, las meras bonificaciones fiscales. Pero entenderá que tampoco debemos desperdiciar esta posibilidad, porque en definitiva todo lo que hacen los particulares, tanto asociaciones como personas, por interés general, siempre hay un reconocimiento por parte de la Administración. Para eso existen las deducciones, para eso existen las subvenciones. Y nosotros lo que tratamos de estimular, además, son garantizar estos alquileres especialmente a personas vulnerables, a jóvenes, a aquellos que efectivamente den calidad a la vivienda a través de la rehabilitación. Todo esto hay que reconocerlo y hay que promoverlo. Y es en el IRPF. Las sociedades de inversión no se ven beneficiadas por estas exenciones, porque es sobre la renta de las personas físicas. Pero es que además le digo, estamos también por declarar las zonas tensionadas. Tenemos que definir también lo de las viviendas vacías para que se pueda aplicar el recargo del IBI, que ahora no se puede aplicar porque no hay definición sobre el término de viviendas vacías. Y sobre todo, insisto, el objetivo del Gobierno ahora son 100.000 viviendas públicas. 100.000. Hemos superado las 24.000 de las 20.000 que nos habíamos planteado. Y con los acuerdos que hemos hecho con la Sareb, con los 1.000 millones de los fondos europeos destinados en última hora que hemos tenido este incremento. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta del diputado don Juan José Matari Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señora Ábalos, hablando de dos últimos presidentes, los del PSOE, Griñán y Chávez, están condenados por corrupción, señora Ábalos. Señora ministra, ¿por qué el Gobierno legisla en educación al margen de la Constitución? Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Ay, por Dios. Perdón, señor Matari, la verdad es que le he escuchado francamente de manera imperfecta, pero le puedo decir que la LOMLOE está exquisitamente anclada en la Constitución española y, como sabe, fue aprobada y respaldada por la mayoría absoluta de las Cortes Generales el día 23 de diciembre. Muchas gracias. Señor Matari. Señora Celaá, me ha oído usted perfectamente. Su ley educativa incumple el mandato constitucional del artículo 9, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad sea real y efectiva. El artículo 27 consagra la libertad de enseñanza, y libertad de enseñanza significa que los padres tenemos libertad de elección, y aunque a usted no le guste, derecho a elegir la educación para nuestros hijos. También y muy especialmente, señora Celaá, si esos hijos tienen alguna discapacidad. Y le diré una cosa, la educación especial, esa que usted quiere que desaparezca, sí, aunque ahora me diga que no, usted quiere que desaparezca, es una herramienta extraordinaria para la integración. Lo sé muy bien. Mi hija Andrea tiene 25 años, ha recibido toda su educación en un centro especial, ha pasado por la universidad, haciendo un grado también especial, gracias a un proyecto de la Universidad Autónoma con la Fundación Prodis. Hoy, Andrea trabaja y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena. ¿Y sabe por qué? Porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades. Andrea tiene síndrome de Down y ha podido desarrollar todo su potencial. No rebaje
no rebaje, señora Celaá, la calidad de nuestra democracia, dificultando la educación de los más vulnerables, de los que más necesitan más y mejor apoyo de los poderes públicos. Dejen que los padres podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos. Señora Celaá, sin poesía le digo que nuestros hijos sí son nuestros y por eso tenemos derecho a elegir su educación. Aprobaron la ley educativa más sectaria y más radical, sin escuchar a la familia, ni a los padres, ni a los niños, ni a la comunidad educativa, ni, por supuesto, a la oposición. Ayer el Parlamento Europeo sí escuchó y va a tramitar las denuncias presentadas por 5 organizaciones que representan a millones de españoles. Y aunque usted ahora dirá lo contrario, el Parlamento Europeo ha requerido a la Comisión para que investigue si su ley vulnera los derechos de libertad de enseñanza y pluralismo educativo. Y como no escucharon, comunidades autónomas como Madrid ha tenido que adoptar medidas urgentes para defender la libertad educativa y proteger el derecho de las familias para que puedan seguir eligiendo educación pública, educación concertada o educación especial. Educación en libertad, señora Celaá, para que los padres podamos elegir, porque al contrario que usted, nosotros sí defendemos siempre el interés superior del menor. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? ¿Qué lejos viene? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla, sinceramente. Pero ustedes jamás se han preocupado por la vida de los españoles. ¿Qué contribución han hecho ustedes al progreso? Pero le voy a decir, señor mío, pero lea usted principios y fines, y abra usted la Constitución por las mismas páginas y coteje. ¿De qué Constitución? ¿Al margen de qué Constitución me está usted hablando? ¿Cuál es la que consagra una educación como una mercancía sujeta a derechos, sujeta a demandas y no un derecho de las personas? ¿Y de qué Constitución me está hablando cuando usted está cortejando al veto parental, vulnerando lo que es el interés superior del menor? ¿De qué Constitución me está hablando? De la fabulada por ustedes, Oiga, ¿por qué estaría al margen de la Constitución combatir la segregación escolar, por razón de cualquier naturaleza que sea? ¿Y por qué está al margen de la Constitución tratar de poner muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la educación especial, precisamente? ¿Es eso estar al margen de la Constitución? Lo que ocurre es que ustedes no defienden la igualdad, defienden el privilegio. Y cuando ustedes dicen libertad, no están diciendo libertad, están diciendo recorte de libertades. Y ahora ustedes, y usted, que ha apoyado aquí en contra, pero usted ha pulsado el botón para apoyar la ley o no apoyarla, pero es usted un parlamentario representante de esta Cámara y ahora se dedica a trabajar con ahínco en uno de los órganos de la Comisión Europea para desprestigiar a España. Usted, que tendría que estar defendiendo la ley que han respaldado la mayoría de los españoles, aunque estuviera en contra. Por eso le digo. Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida al señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenos días. ¿Cuál es su función en el Gobierno de España? Señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidenta. Me corresponde proponer y ejecutar la acción del Gobierno en materia de política territorial, organización territorial del Estado, relaciones con las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades locales, y también en materia de función pública, administración y gobernanza. Señora Olona. Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted es una de esas designaciones personales del señor Sánchez que van a tener un altísimo coste para España y para los españoles. No está solo, no es el único, pero sin duda su nombramiento entraña una enorme traición del señor Sánchez al pueblo español. El mismo presidente que decidió que la extrema izquierda comunista se sentara en la Moncloa, el mismo presidente que decidió mantener a un filósofo como ministro de Sanidad para luchar contra la pandemia, ese mismo Sánchez ha decidido que usted esté al frente de una cartera tan sensible en este momento, precisamente como es el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué a usted? En las próximas semanas usted va a tener que hacer frente, como ministro de Política Territorial, a dos cuestiones trascendentales para España. De un lado, la rebeldía institucional de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, incluida la interlocución sobre la concesión de los indultos a los golpistas catalanes. De otra parte, la transferencia de competencias al País Vasco y, como primera, la transferencia de la competencia en materia de prisiones. Los españoles tienen que saber que estas dos cuestiones ahora están bajo su inmediata responsabilidad y que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, sabiéndolo, decidió que usted se hiciera cargo de esa cartera. ¿Por qué? Vuelvo a preguntarle. Descartado que sea por sus dotes como bailarín, la única razón por la que usted ocupa esta cartera es porque ha declarado públicamente que apuesta por desmembrar España, por romper su unidad y la igualdad de los españoles y reconocer dentro de ella hasta 8 naciones, entre ellas Cataluña y País Vasco. Este es el perfil que el presidente Sánchez necesitaba al frente del Ministerio para consumar los pactos de la vergüenza que le han permitido llegar a la Moncloa y ahora mantenerse en ella. Porque no cualquiera vale. Y aunque hoy no lo declara abiertamente en esta Cámara, sí lo ha hecho hace tan solo unas semanas en una entrevista que concedió al medio El País, ya como ministro, donde se pronunció respecto de estas dos cuestiones concretas. Desde luego, señor ministro, le puedo asegurar que en mis palabras no hay ninguna acritud, hay una profunda tristeza, porque es mirarle a usted y solo puedo pensar cómo me duele mi querida España. Muchas Silencio, gracias. por favor. Señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidenta. Mire, señoría, en España quien decide quién forma parte del Consejo de Ministros es el presidente. ¿O acaso piensan ustedes que debería decidirlo cualquier otra persona? Segundo, perdone que use una expresión quizá gruesa, pero no me ofenda. Yo he prometido guardar y hacer guardar la Constitución y los estatutos de autonomía. Y eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Yo no trabajaría para un gobierno que buscara quebrar la unidad de España. Y además le recuerdo, estando en la oposición, el Partido Popular en el Gobierno tuvo que enfrentar a una gravísima crisis constitucional. Y el Partido Socialista, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, que dirijo, estuvieron al lado del Gobierno para enfrentar esa crisis. Mire, tanto es así que los independentistas vetaron mi presencia en el Senado para evitar que yo fuera el presidente. Por lo tanto, por favor, no sigan jugando con esto. Si realmente le interesase las competencias de mi departamento, usted hubiese hablado con los señores, con sus señorías Emilio Jesús del Valle y Eduardo Luis Ruiz Navarro, que el jueves participaron, y muy activamente, por cierto, y muy respetuosamente, por cierto, en la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Allí tuvieron la oportunidad e incluso desde la discrepancia más absoluta, pero quiero agradecerles una cosa. Me dijeron de repente, bueno, al menos usted contesta lo que se le pregunta. Yo creo que es mi obligación. Y allí yo creo que dejé clarísimo que la voluntad de este Gobierno, desde luego, no está en romper España, sino en fortalecerla. Quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Ese es el mandato constitucional, ese es el mandato que ha recibido el presidente del Gobierno y a eso voy a limitarme. Por último, se puede en política construir y destruir. Yo, desde luego, estoy con los constructores, no con los destructores.
Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad. Silencio, por favor. Pregunta de la diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señora ministra de Educación, qué falta de respeto en la respuesta al diputado, al señor Matarí, qué insensibilidad a un padre de una niña discapacitada. No están aquí, pero dígaselo a su compañera. Señora ministra de Sanidad, con 100.000 muertos, con más de 3 millones de contagiados, de ellos 130.000 sanitarios, con un país desolado, en las puertas de la cuarta ola, sigue, señora ministra, manteniendo su promesa y la del señor Sánchez de que en verano esté vacunado el 70% de la población. Diga la verdad, porque en ello está la vida de los españoles y el futuro de nuestro país. Señora ministra de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, España participa de la Estrategia Europea de Vacunación, una estrategia que es una fortaleza. Y al igual que manifiesta la Comisión de vacunar al 70% de la población europea, mantenemos nuestro compromiso. Y, por cierto, esta ministra siempre dice la verdad. Los demás, ustedes no lo sé. Señora Romero. Mire, señora ministra, el problema es que usted no está en lo que tienen que estar. Están presentando mociones de censura fallidas en desestabilizar el país en plena pandemia. ¡Qué irresponsabilidad! Mire, Sánchez dijo que el 70% de la población estaría vacunada en verano. Usted últimamente habla de septiembre. Los expertos, el presidente de los inmunólogos, está diciendo que lo más probable es que haya que llegar a Navidad. Van a seguir engañando a todos los españoles. Y lo peor de todo es que después de todo lo que ha pasado no han aprendido nada. ¿Dónde están las 30.000 vacunas que han desaparecido? Explique hoy y aquí dónde están, quién se las ha puesto. Estamos en la cola de Europa en vacunación y se pierden vacunas. Señora ministra, urge un plan nacional de vacunación. Las vacunas son la única solución para salvar vidas y salvar empleo. Esa es su responsabilidad. Tomen la iniciativa, como están haciendo otros líderes europeos. Les hemos propuesto medidas legislativas, sanitarias, económicas. Las han despreciado. ¿Para cuándo las reformas legislativas para hacer frente a la pandemia? ¿O vamos a seguir sine die en el estado de alarma? Estamos ante la peor catástrofe, con el peor gobierno. Su gestión, un absoluto desastre. Fíjense en Madrid, el Hospital Zendá, un hospital de pandemias, el mejor del mundo. Eso lo ha hecho con mucho esfuerzo Madrid. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Cuál es su gestión? Poner la vacuna a las pegatinas. Diga dónde están las 30.000 vacunas desaparecidas. Esa es su responsabilidad. Dígalo claro, dejen de engañar, dejen de excusas, diga la verdad. Muy bien. Señora ministra de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, ya veo que usted está en campaña. Esta ministra no, y este Gobierno tampoco. Esta ministra está dedicada 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, a ocuparse de dos cosas principalmente: de lo urgente, acabar con la pandemia, y terminar con éxito el proceso de vacunación. Por cierto, señoría, están contando mal. El segundo trimestre vamos a multiplicar al menos por 3 o por 4 lo que ha llegado en el primero. Y, por cierto, ni una sola dosis perdida. Espero que se retracte públicamente. Espero que se retracte públicamente. En el registro van a aparecer claramente no solamente las dosis que entregamos a las comunidades autónomas, sino también las de defensa. Estamos terminando de integrar ambos registros, también las que hemos vendido a Andorra. ¿Es que le parece mal que se vacunen a las Fuerzas Armadas? ¿Ustedes que son el partido de la derecha? A nosotros no. A nosotros no. Y, por cierto, vamos a dar un salto espectacular en las vacunas. Una estrategia de vacunación que es nuestra, que es de todos, de todas las comunidades autónomas, también las incluidas las que gobierna su partido, que deberían aprender más de ellas. Deberían aprender más de ellas. Este Gobierno se encarga de traer la vacuna, con éxito, por cierto, porque participamos de una estrategia europea que es una gran fortaleza de país, una gran fortaleza de país de la Unión Europea. Por cierto, ¿recuerdan cuando mi antecesor decía que a final de 2020 íbamos a tener vacuna? Y ustedes se mofaron.
Y hemos tenido vacunas en el año 2020. La hemos tenido gracias a la ciencia, gracias al talento de toda la humanidad. Señoría, vamos a cumplir el compromiso de tener vacunada a la población el 70% durante el verano. Esta ministra siempre ha dicho lo mismo. El sentido de las proposiciones tiene su razón de ser. Durante el verano tenemos que ver en qué altura del verano será. Pero yo lo que les pido, que se sumen a lo que significan las vacunas. Significan dos cosas: esperanza y futuro. ¿Es tan difícil decirle al PP que se incorpore la esperanza del futuro de este país? ¿Lo vamos a conseguir con ustedes o sin ustedes? Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda. Pregunta del diputado don Mario Cortés Carballo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora ministra, después de conocer por los medios de comunicación durante esta semana los detalles del rescate a Plus Ultra, compartimos la indignación de muchos españoles, autónomos, hosteleros, pequeñas empresas, trabajadores que no llegan a fin de mes, desempleados que han acabado su prestación, porque este asunto es un escándalo, se mire por donde se mire. Señora Montero, usted dijo que esta aerolínea cumplía los requisitos, pero lleva dando pérdidas desde el primer día y muy posiblemente nunca devolverán los 53 millones que usted les ha dado. Usted sabía, como ministra de Hacienda, que el capital de esta empresa proviene de paraísos fiscales como Panamá y no dijo nada. Dijo que era estratégica porque volaba a países sin cobertura, pero esas rutas las hacen también otras aerolíneas españolas. Ahora resulta que no tienen 4 aviones, solo tienen uno, que el número de trabajadores ahora es de 255 y tampoco cuadran los 2.500 empleos indirectos que usted dijo que tenían. Si echamos unos números rápidos, usted le da a esta compañía 150.000 euros por empleado. ¿Va a ser igual de generosa con las ayudas a las pymes y los autónomos? Señora Montero, usted nos mintió descaradamente la semana pasada. ¿Qué oscura alianza tienen con el régimen de Venezuela para dar este espectáculo tan lamentable ante toda España y Europa? Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo diría, señor Garcés, que hay que ser más cuidadoso a la hora de demonizar, denostar las ayudas a las empresas, como suelen hacer ustedes cuando ustedes no gobiernan, porque ensucian ustedes el nombre de una empresa y les da igual llevarse por delante lo que se lleven para conseguir el beneficio político que ustedes creen que pueden arrancar. Verá, señor Garcés, es indudable que esta empresa pertenece a uno de los sectores que más se ha visto afectado por la pandemia, el sector turístico. Sabe usted que España es líder en turismo y sabe usted, porque yo lo dije la semana pasada, que nuestro país cuenta solo con 20 compañías de licencia tipo A, compañías que son esenciales para el sostenimiento del hub Barajas, que, como usted sabe, no solo hay que preservarlo en tamaño, sino hacerlo aumentar para que sea competitivo con países de nuestro entorno. Sabe usted, porque yo lo dije también en la anterior comparecencia, que Plus Ultra cubre un nicho de mercado diferente al de empresas que son competidoras en su sector. Sabe usted que es una empresa española y, por tanto, una empresa que cumple con los requisitos. Y también se lo digo porque también he leído que lo ponen en cuestión, que la situación económica de esta empresa, en aplicación de la norma que le corresponde, que es el reglamento de la Unión Europea para determinar si la empresa está en crisis, también es una cuestión objetiva que se da por hecho. Por tanto, señoría, ¿qué problema tienen ustedes? A lo mejor es que ustedes tienen algún problema respecto a la competencia, son amigos de la competencia de esta empresa, porque lo que le puedo asegurar de todas las formas es que evidentemente no es un criterio de exclusión de ninguna empresa los supuestos amigos o los supuestos cuestiones que tengan los accionistas de una empresa. Eso no forma parte, y espero que tampoco, cuando ustedes gobiernan, un criterio subjetivo, un criterio que no tiene ningún tipo de objetividad en ningún texto legal. Así que sean serios, ayuden al sector empresarial de este país. Señor Cortés. Señora Montero, ¿no se ha dado cuenta que se está quedando sola en este asunto? Sus compañeros empiezan a lavarse las manos. El señor Ábalos, lo acaba de ver,
un silencio atronador cuando le han preguntado, la señora Calviño, que no es cosa suya, la señora Maroto, que es tan estratégica como cualquier otra aerolínea. A este paso va a resultar que Rescate se ha dado solo. Y mientras, miles de pymes y autónomos no pueden aguantar más. Millones de españoles preocupados por su futuro incierto. Pero eso sí, la primera empresa rescatada, Plus Ultra, y con 150.000 euros por empleado y así hasta 35 millones. Para los amigos lo que haga falta, ¿verdad, señora Montero? Aún no han llegado los 140.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción y ustedes ya andan haciendo de la suya. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Este rescate y todo lo que le rodea huele muy mal, señora Montero. Hemos pedido una comisión de investigación para llegar al fondo del asunto. Creemos que ha habido amiguismo y fraude. Sí, esa forma de gobernar que usted también aprendió con los ERE de Andalucía. Señora ministra de Hacienda. Sí, gracias, señora presidenta. El modus operandi que ustedes tienen es muy sencillo. Ustedes piden, exigen que se den instrumentos para ayudar a las empresas para luego demonizarlo y acusarnos de amiguismo y acusarnos de enchufismo, para que se retraiga la Administración y no conceda ayuda a las empresas. Eso es lo que ustedes pretenden y le puedo decir, señoría, desde la responsabilidad que eso no lo vamos a hacer. Y le digo más, nunca, jamás su partido en Andalucía, ni siquiera en la Comisión de Investigación Política, señaló a ninguno de los ministros que estamos sentados. Muchas gracias, señora ministra. Pues con la respuesta de la ministra de Hacienda y portavoz también del Ejecutivo, María Jesús Montero, termina esta sesión de control al Gobierno que comenzaba a las 9 de la mañana con ese debate entre el líder de la oposición, Pablo Casado, y el presidente del Ejecutivo. Casado ha acusado a Sánchez de disparar al PP con mociones y el presidente le ha replicado que lo que da es pena ver al Partido Popular liderado por él. Con las elecciones madrileñas de fondo, el líder del PP y el jefe del Ejecutivo se han arrojado mutuamente, se han acusado de los casos de corrupción en todo el país. Hoy, por cierto, ha sido la última sesión de control al Ejecutivo en la que ha participado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha dicho que dimitirá como diputado incluso antes que como vicepresidente. Respondía así a Teodoro García Egea, que le planteaba cuándo dejará su acta de diputado. Ha dicho el secretario general del Partido Popular que llegará Pablo Iglesias a la Puerta del Sol, pero para, desde la plaza, ver cómo sigue gobernando el Partido Popular. Iglesias ha terminado anunciando que van a presentar ante la Fiscalía Anticorrupción, Unidas Podemos, una denuncia de cohecho contra el propio García Egea. Era el anuncio que hacía Pablo Iglesias en su última intervención en una sesión de control al Ejecutivo. Hoy es un día clave en el juicio por la Caja B del Partido Popular. Está previsto que hoy declaren como testigos los expresidentes del Gobierno con el PP, Mariano Rajoy y José María Aznar. En la jornada de ayer, la exsecretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, aseguró que la Caja B no era del partido, sino que era una contabilidad paralela, dijo, del propio Bárcenas. ¿Eran dos versiones del presupuesto? Sí, y 5. Y novedades también en la gestión de los horarios durante la Semana Santa. Ante el aumento de casos en los últimos días, Sanidad plantea a los gobiernos autonómicos la posibilidad de adelantar el cierre de la actividad no esencial en esos días, en Semana Santa, a las 8 de la tarde y también un cierre perimetral por provincias. Vamos a buscar los detalles en la redacción. Cristina Pampín, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Ese aumento de la incidencia o el miedo a que los contagios se disparen, sobre todo en Semana Santa, preocupa al Gobierno. Es por ese motivo por el que el Ministerio de Sanidad está sondeando, está llamando a los consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas para plantearles distintas posibilidades. Una de ellas, el cierre de la actividad no esencial, el cierre de la actividad comercial a las 8 de la tarde. Si lo que se quisiera es adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, el toque de queda de la población, recuerden, tendría que haber una modificación en el decreto actual del estado de alarma y por lo tanto un debate en el Congreso, porque el texto actual, recordemos, recoge que ese toque de queda se puede establecer entre las 10 y entre las 11 y las 6 con una hora de margen por delante o por detrás, es decir, entre las 10 y las 7 de la mañana. Otra de las posibilidades que está sondeando, que está abordando el Ministerio de Sanidad es ese cierre provincial. Recordemos que en Semana Santa, a excepción de Baleares
Baleares y Canarias se permite el movimiento por todas las comunidades autónomas. Hay un cierre de las comunidades autónomas, pero se permite el movimiento dentro de ellas. Por lo tanto, si esta propuesta se acabara de concretar, se aprobara, que recordemos es de momento tan solo una propuesta, esto cambiaría los planes de muchas personas durante esta Semana Santa. Recordemos que esas propuestas se establecerían para esos días festivos, para el periodo de Semana Santa, para evitar que esos contagios vayan a más. Muy pendientes vamos a estar de todo lo que acontezca sobre esta cuestión y sobre todo la mirada puesta a las 4 de la tarde, reunión interterritorial entre Sanidad y las comunidades autónomas, donde se podrían decidir, podríamos salir de dudas en cuanto a algunas de estas propuestas que, como decimos, ha planteado el Ministerio de Sanidad a las comunidades. De momento seguimos sin grandes novedades, con dominio del anticiclón, tiempo muy estable, marcado por el sol y con temperaturas que incluso esta tarde van a ser más altas que las que teníamos ayer. La única excepción la vamos a encontrar hoy en el norte del país, con ese frente muy desgastado que va a rozar el norte de la península y que nos va a dejar el cielo algo cubierto. También podrían caer 4 gotas durante la segunda mitad del día, pero en general serían precipitaciones muy débiles. Lo vemos mejor en el modelo de nubosidad y de precipitación, con esas nubes, con el cielo más tapado en Cantabria, en Asturias, también en el norte de Galicia. Por aquí se puede escapar alguna gota, pero sin duda lo que manda es el ambiente soleado en prácticamente todo el territorio. Y también tenemos que destacar la calima, que vuelve a afectar sobre todo a la parte más oriental del archipiélago, aunque con el paso de las horas se irá extendiendo también hacia zonas más occidentales. Y de hecho, de cara a mañana, aumentará la concentración de ese polvo en suspensión. Lo más importante del día, sin duda, las temperaturas. Han subido ya durante esta última madrugada, ha hecho menos frío al comenzar la jornada y por la tarde, como pueden ver, volvemos a ganar grados casi en todo el territorio, con la excepción del norte. Por aquí, como el cielo estará más cubierto, la temperatura no subirá tanto, nos quedaremos entre los 14 y los 18, pero en el resto las máximas incluso se van a situar ya por encima de los 20 grados, rozando los 25 en el Valle del Guadalquivir, en el sur de Extremadura y también superando incluso los 25 grados en el caso del archipiélago canario. Para mañana las temperaturas se mantienen muy suaves, pocos cambios respecto a hoy. Suben incluso en el norte peninsular, en Bilbao alcanzaremos ya mañana los 19 grados de nuevo y el viernes sí que bajan algo en el centro y en el norte, donde esperamos más nubosidad e incluso algunos chubascos de tarde, pero en conjunto durante toda la semana seguiremos con ambiente primaveral. Como ven, de cara a mañana tendremos más nubes, sobre todo nubes altas, más compactas en el norte, con algún chubasco en zonas de Galicia. El viernes sí que esperamos chubascos y algunas tormentas de tarde en zonas de montaña del centro y del norte peninsular. En el resto es cierto que tendremos más nubes, las temperaturas no cambiarán demasiado y eso significa que seguiremos con ambiente suave por las tardes. La industria vive con angustia la escasez de microchips que está paralizando fábricas en todo el mundo, sobre todo del motor. Las acciones de la sueca Volvo se han despeñado después de anunciar que para varias semanas su producción de camiones. Será uno de los asuntos que trataremos enseguida con el presidente de SEAT, Wayne Griffiths. La deuda del Estado suma de un plumazo 35.000 millones más y sube al 120% del PIB, 2 puntos más de lo previsto para este año, después de que la Unión Europea haya obligado al Gobierno a incluir la Sareb, el banco malo, en las cuentas públicas. Analizaremos las consecuencias con el economista Santiago Carbo. El fin de la pandemia alimentará El nerviosismo por el repunte de contagios vuelve a prender en las bolsas. El IBEX encabeza las pérdidas en Europa, sufriendo de nuevo por los 8.300 puntos. El comité asesor del selectivo ha decidido que Bankia saldrá el próximo lunes por su fusión con CaixaBank. Su puesto lo va a ocupar el fabricante de piscinas Fluidra. Y atención hoy también al mercado del petróleo, que puede verse afectado por el bloqueo en el canal de Suez. Uno de los mayores cargueros del mundo ha encallado ahí e impide la navegación en una zona de tránsito vital para el comercio internacional. Buenos días. No son tiempos fáciles para la producción. Primero la pandemia, después los temporales de nieve y ahora la falta de microchips, que está obligando a muchas fábricas a parar.
Los chips son unas piezas pequeñas pero fundamentales que se usan especialmente en la industria del automóvil, por ejemplo, para monitorizar el motor, para los elevalunas, los sensores de aparcamiento. Hay escasez de estas piezas desde hace meses. La última compañía que se ha visto más seriamente afectada es la sueca Volvo, que ayer se despeñó más de un 7% en la bolsa después de comunicar que tiene que paralizar de 2 a 4 semanas su producción de camiones por la falta de esos semiconductores. Más cerca tenemos en Galicia, en Vigo, el caso de Stellantis, la marca nacida de la fusión de Peugeot y Citroën, que anuncia un posible ERTE por el mismo motivo, y antes fue Renault. No es un problema europeo. En Estados Unidos Ford está en las mismas, con 2 factorías paradas, y la japonesa Toyota también ha tenido que parar esta semana parte de su producción en México. La empresa de nuestro siguiente invitado tampoco ha escapado a ese problema. Wayne Griffiths, presidente de SEAT. Buenos días. Hola, buenos días. Del 1 al 10, empezando por este asunto, ¿cuánto le preocupa al presidente de SEAT esa escasez de microchips que está parando muchas factorías? Está preocupando toda la industria de automóvil, pero hasta ahora, en el primer trimestre, a nosotros no nos ha afectado tanto hasta ahora. El segundo trimestre sí nos podría afectar, pero ya tenemos planes de flexibilización entre las líneas de producción y entre los modelos, y esperamos a aguantar esta situación. Bueno, al margen de los microchips, decíamos, estamos atravesando una etapa difícil, la pandemia ha paralizado buena parte de la economía, incluso los temporales este invierno también ha afectado, y todo eso acaba teniendo consecuencias en las cuentas de resultados. El lunes SEAT comunicaba que sus ventas habían caído entre un 21 y 25% por la pandemia, que habían perdido 194 millones de euros el año pasado, primeras pérdidas en 5 años. ¿Cómo se asimilan? Usted, además, recién llegado prácticamente al cargo de la presidencia. Sí, era un gran reto para mí y para el equipo, pero hemos conseguido seguir desarrollando nuestros coches, lanzando coches importantes como el nuevo Seat León, como el Cupra Formentor. Y yo creo que los resultados que hemos visto para Seat han sido en línea con el desarrollo del mercado en general. El mercado en Europa el año pasado bajó un 25%, como nosotros también. Usted anunciaba también el lunes que en Martorell pretenden fabricar 500.000 de vehículos eléctricos, un nuevo tipo de eléctrico urbano, asequible, con un precio más asequible, para 2025. ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que eso realmente sea así? Es un gran reto para nosotros. SEAT era la empresa que puso a España sobre ruedas hace 70 años. Ahora que queremos poner a España sobre ruedas eléctricas, es un proyecto muy grande. Tenemos el apoyo y necesitamos el apoyo del gobierno español para incentivar la demanda para coches eléctricos como en otros países de Europa. Ahora España es a la cola de las ventas de coches eléctricos, y tiene que cambiar ya. Y esperamos con el MOVES 3, el nuevo programa, que ayudará la demanda. Y también el gobierno estamos pidiendo que ponen la infraestructura y que incrementen la infraestructura. Eso va a ser muy importante. Y a nivel de industrialización, aquí nuestra planta de Martorell, que transformarla a una fábrica de coches eléctricos. ¿Por qué cree usted que en España hay más reticencias o menos inclinación de los consumidores por comprar ya coches eléctricos? ¿Porque tenemos una red menos preparada? ¿Porque el precio nos sigue pareciendo demasiado excesivo para la media del consumidor español? Falta incentivos, como en otros países, como en Alemania, por ejemplo, Reino Unido, otros países del norte, donde están vendiendo ya bastante cuota alta de coche eléctrico. Entonces, la incentivación será importante, y también la seguridad de una infraestructura. Y hay planes concretos discutidos con el gobierno para asegurar estos dos temas. Además de ese anuncio,
Hace unas semanas, al comienzo del mes, el rey y el presidente del Gobierno visitaban la fábrica de SEAT en Martorell y se anunciaba que ahí cerca se va a construir una fábrica de baterías en la que va a participar el Estado español, Iberdrola, SEAT, entre varias compañías, y se ha desatado en España una fiebre de una especie de guerra de provincias, de ayuntamientos, por conseguir las fábricas de baterías, cada una en su territorio. ¿Qué supone esa fábrica de baterías tan cerca de su factoría y cómo han conseguido que se decida esa ubicación? Aún es para decidir la ubicación, pero para nosotros que es esencial, si queremos producir 500.000 coches eléctricos en 2025, hace falta una batería de celdas, una fábrica de baterías de celdas en España, en el territorio de España. Para nosotros como fabricantes será muy importante también tener un asemblaje de los módulos de baterías. Y planificamos hacer muy cerca de nuestra fábrica, que podría ser aquí en Martorell o en nuestras plantas en Barcelona. Ese proyecto está incluido en los llamados PERTE, que dependen de los fondos europeos, y esos fondos se retrasan. ¿Hay riesgo de que ese proyecto u otros en este sentido no lleguen a materializarse o se retrasen demasiado porque no llega el dinero? Yo creo que tienen que materializarse porque si queremos conseguir los objetivos del Green Deal y bajar las emisiones a los niveles que están planificados hasta 2030, hace falta coches eléctricos. Y hace falta coches eléctricos a precios accesibles de 20 hasta 25.000 coches, los coches que queremos producir aquí en Martorell. Entonces yo creo que hay urgencia. Y por eso creemos que estas decisiones se van a tomar muy pronto. Cuando piden ustedes apoyo del Gobierno, apoyo incondicional, he visto que pedían en algún momento, ¿a qué se refieren exactamente? Estamos pidiendo apoyo al Gobierno que apuestan para la electrificación en general, es decir, en incentivar demanda con el MOVES 3, también poner la infraestructura y ayudar la infraestructura, luego también la energía renovable, que va a ser muy importante para estas baterías, y ayudar a nosotros al principio de este viaje con la fabricación de coches aquí en Martorell. Pero cuando hablan de facilidades de subvención, más allá de esos fondos europeos, ¿necesitarán también que el Gobierno español aporte más dinero para levantar esas factorías, para hacer esos planes? Sí, en el desarrollo de la batería, en el desarrollo del coche eléctrico y también para cambiar la planta de Martorell. Estamos hablando aquí de una inversión para el grupo Volkswagen en Martorell de 2.4 mil millones de euros. Es una inversión muy, muy grande que hay que amortizar. ¿Y cuánto pondría la empresa? La empresa tiene un volumen de 2.4 planificado y estamos pidiendo ayuda del gobierno. Aún estamos discutiendo qué nivel serán o qué es posible que fondos fondos de recuperación nos pueden aplicar. Wayne Griffith, presidente de SEAT, muchísimas gracias por atender al canal 24 Horas. Estaremos atentos para ver cómo evolucionan esos planes, esa fábrica de baterías y esa producción en Martorell. Mil gracias. Gracias. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, esta mañana, en el Canal de Suez, el paso marítimo egipcio vital para el tránsito del comercio mundial, que lleva horas atascado por el Iber Given, uno de los mayores cargueros del mundo. Ha encallado en el peor sitio, según los primeros indicios, por culpa de una fuerte racha de viento. Varios remolcadores están intentando arrastrarlo, mientras más de un centenar de buques se agolpan ya ahí, a la espera de poder seguir su camino. Es, como decimos, un paso vital para el comercio global. Entre otras cosas, dicen los analistas que si no se soluciona rápido se puede empezar a notar en el precio del crudo, que de momento esta semana vuelve a caer con fuerza. Ayer se desplomaba un 6%. Vamos ya a la bolsa, donde parece que crece el temor a una cuarta ola de coronavirus. Judith García, los índices caen y no es una excepción el IBEX, en el que, por cierto, ya sabemos quién va a ocupar el lugar de Bankia cuando salga el próximo lunes.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora la presión de los bancos lleva al IBEX 35 al terreno negativo. Estamos viendo caídas del 2% para Bankinter o para Santander, caídas similares para Telefónica o para CIA Automotive, del sector de la automoción, que hasta ahora es el valor más bajista. Con ello el IBEX 35 está retrocediendo más de medio punto porcentual. No solamente no recuperamos los 8.400 puntos, sino que en lo que llevamos de negociación hemos llegado a perder en algún momento los 8.300 puntos. Y en el resto de Europa vemos que todos los índices se están moviendo en rojo. Seguimos la estela de los mercados asiáticos, que han cerrado con caídas destacadas también después del cierre a la baja anoche en Wall Street. De vuelta a casa, como decía Sima, Fluidra es la gran protagonista, cotiza en el mercado continuo, va a ser quien ocupe el asiento que deje libre Bankia a partir del lunes, cuando ya se haga completamente efectiva su fusión con CaixaBank. Fluidra en un primer momento ha llegado a celebrar su paso a la primera división con alzas de más del 7%, aunque esta hora, tras la euforia de la apertura, está subiendo algo menos, en torno a un 3%. Y por último, los precios del petróleo. Ayer vimos un desplome del 6% en los precios del crudo, hoy se recuperan en parte. Tenemos al barril de Brent subiendo un 3%, vuelve a los $62. Gracias, Judith. El crudo va en montaña rusa. Bueno, la deuda de España, lo comentábamos al comienzo, ha aumentado de un plumazo en 35.000 millones por imposición o corrección de la Oficina Estadística de la Unión Europea. Eurostat ha obligado al Gobierno a incluir en las cuentas públicas a la Sareb, el banco malo, que desde que fue creado en 2012 solo ha tenido pérdidas. Con ese añadido, la deuda quedaría en 2020 en el 120% del PIB. Son más de 2 puntos por encima de la estimación para este año. En un principio, Eurostat admitió que el cómputo de la Sareb no se incluyera en la deuda global porque el Estado tenía menos de la mitad del banco malo, un 46% del accionariado. Pero ahora ha cambiado de criterio, entre otros motivos, porque el Estado es avalista de esos números rojos de la Sareb. ¿Qué supone esa escalada de la deuda? ¿Tiene que preocuparnos? Es lo primero que le preguntamos a Santiago Carbó, economista que nos acompaña ya en el plató. Santiago, buenos días. Hola, buenos días, Inmaculada. Gracias por estar en el 24 horas. ¿Nos tiene que preocupar esa subida de repente en las cuentas al 120%? ¿Qué consecuencias puede tener? O puesto que al fin de cuentas es un dinero que ya en cierto modo debíamos, no cambia demasiado. No nos debe preocupar por lo que debíamos, porque efectivamente era una deuda avalada por el Estado que se tuvo que crear para las transferencias que se hicieron de los activos deteriorados de aquellas bancas y cajas de ahorros con problemas ya hace 7 años, ya hace 9 años, ¿no? Lo que sí que nos debe preocupar es que aumenta la visibilidad del problema de la deuda en nuestro país, es decir, ahora la estadística ya lo va a recoger, con lo que superamos un umbral y eso, bueno, pues habrá inversores que a lo mejor no le habían prestado atención, pero ya entramos como en otra categoría, ¿no? Pero la deuda estaba ahí, eso sí, aumenta la visibilidad del problema y eso siempre, lógicamente, es también una dificultad adicional. Si tenemos en cuenta que la Sareb, el llamado Banco Malo, es el mayor propietario inmobiliario de España, que puede seguir acumulando pérdidas porque hasta ahora no ha conseguido tener beneficios, cada vez que aumente la deuda en la Sareb, eso va a ir ya definitivamente al cómputo de la deuda global. Sin duda, cualquier aumento de deuda en la Sareb, tal nos ha dicho ahora Eurostat, va a aumentar la deuda, pero era algo que yo creo que se debió reconocer en el 2012-2013 cuando empieza la actividad la Sareb, porque la Sareb no puede vender precipitadamente ni tampoco esperar eternamente, sino que tiene que tener una gestión profesional. Se le encargaron una serie de activos muy deteriorados, algunos de ellos, y aunque se ha hecho un esfuerzo, lógicamente, por marketizarlos o por venderlos adecuadamente, pero no se pueden vender a pérdidas continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que asumir que al final la Sareb nos iba a costar dinero, pero fue de un problema, repito, anterior. No es que ahora se está haciendo, yo creo, una mala gestión, porque no se está haciendo una mala gestión. Es verdad que se va por detrás en ventas, solo se ha vendido un tercio y ha pasado más de la mitad del tiempo de lo que tendría que ser la vida teórica de la Sareb, pero creo que la gestión profesional y prudente está ahí. El problema fue el deterioro tan importante que tenían los activos que se heredaron en aquel momento. Esta semana se anunció además que iba a rebajar el precio de pisos que tiene en venta la Sareb y está cediendo parte de las viviendas a ayuntamientos, sobre todo para alquiler social. Teniendo en cuenta que tenemos ahí todas esas viviendas y teniendo en cuenta que no siempre las casas están donde se necesitan, las que tiene la Sareb, ni son de las condiciones que se necesitan, ¿sería rentable utilizar eso para solucionar el problema de la vivienda que está ahora otra vez encima de la mesa
aunque eso compute en la deuda? Yo creo que sería rentable socialmente. En España tenemos un problema serio de falta de suficientes viviendas en alquiler, de oferta. Hay que aumentar la oferta. Yo creo que las propuestas de intentar interferir los precios al final no van a conducir a gran cosa. Sin embargo, si tú aumentas la oferta, y esta puede ser una opción muy buena, porque tú vas a tener un parque amplio, es verdad que no en todos los sitios donde más lo necesites, y yo creo que socialmente sí que lo vamos a entender, aunque económicamente o financieramente no se produzcan los mejores resultados y aumente la deuda. Pero repito, es que eso ya es una herencia que tenemos que poco a poco nos va a ir goteando pérdidas y deuda, a no ser que cambie radicalmente la situación del mercado inmobiliario, algo que no esperamos, desde luego. Bueno, la noticia la conocíamos después de que se publicara también el informe del Banco de España, que dejaba en sus previsiones la deuda por debajo de ese 120% para los próximos años. El Banco de España empeora las previsiones, teniendo en cuenta que estamos en un marco de mucha incertidumbre, que es muy difícil atinar, acercarse a lo que realmente pueda pasar. Daba un arco de 3 posibilidades, pero la perspectiva es que vamos peor de lo que cabía esperar. Desde luego vamos peor de lo que en noviembre dijimos, ¿no? En noviembre, cuando empezaron las noticias de la vacunación próxima, enseguida los mercados y los analistas pues nos pusimos muy entusiasmados, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, la tercera ola, la posible cuarta ola y la lentitud de la vacunación, sobre todo en Europa, pues han hecho hacer más moderadas ese crecimiento, sobre todo el segundo semestre. En todo caso, cuando las cosas empiecen a crecer, se puede producir un rebote más grande de lo que esperamos. Va a depender mucho del turismo. Yo creo que la variable vital para saber cómo va a evolucionar en esos 3 escenarios es qué va a pasar con el turismo extranjero, ¿no? Si vamos bien en la vacunación y evitamos lo peor de otra ola, pues lógicamente vamos a generar más confianza para junio, julio, agosto, que es lo central realmente para salvar este año y salvar ese crecimiento del segundo semestre que esperábamos. Santiago, llama la atención también en esas previsiones que el paro se mantiene prácticamente igual, aunque empeora la previsión de crecimiento. La previsión del paro no cambia mucho. ¿Eso cómo es posible? Porque tenemos una red de seguridad llamadas ERTEs que desde luego están ayudando a mantener el paro pues en niveles muy razonables. Pero eso sería como si el Banco de España da por hecho que los ERTEs se van a mantener. Es que yo creo que los ERTEs se van a mantener un tiempo. Es muy costoso, pero se tienen que mantener un tiempo para no generar un problema que es pagar al final subsidios de desempleo para alguien que igual le costará mucho tiempo conseguir un trabajo. Entonces es que tenemos unos colchones, una red de seguridad que puede facilitar esa transición desde lo peor a una recuperación en la que probablemente habría menos pérdidas de empleo si la hacemos adecuadamente y si la hacemos bien. Santiago Carbó, economista, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar todo esto esta mañana. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, hablábamos de ERTEs y nos vamos a uno de los seres que más ríos de tinta está dejando correr estos días, que ya se ha dado por solucionado. El Corte Inglés ha firmado un acuerdo para la reducción de plantilla de 3.500 trabajadores con carácter voluntario. El pacto esquiva el escollo de las indemnizaciones con 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 meses. En la última reunión, la sexta de los sindicatos con la empresa, se ha adoptado también una prima por la salida voluntaria basada en la antigüedad, que será del 5% del salario bruto anual para los contratos de 5 a 10 años de antigüedad. Bueno, vamos a poner hoy el broche con uno de los negocios más fructíferos normalmente en la primavera, de Extremadura, Japón, pero que también está resultando tocado por la pandemia. Los empresarios del turismo del extremeño Valle del Jerte dan por perdida la mejor época del año para ellos, la Semana Santa. En esta temporada dicen que suelen estar al 120% de la ocupación de los alojamientos. Los turistas se hospedan incluso en comarcas cercanas para disfrutar del paisaje de los cerezos en flor. Este año, sin embargo, no llega esa ocupación al 40% y aún puede ser menos porque se siguen produciendo cancelaciones. Lo fuerte es ahora, entonces sí que nos afecta. Pues que muchos negocios se nos van a quedar por el camino, muchas empresas familiares y muchos autónomos se van a quedar en el camino.
De momento seguimos sin grandes novedades, con dominio del anticiclón, tiempo muy estable, marcado por el sol y con temperaturas que incluso esta tarde van a ser más altas que las que teníamos ayer. La única excepción la vamos a encontrar hoy en el norte del país, con ese frente muy desgastado que va a rozar el norte de la península y que nos va a dejar el cielo algo cubierto. También podrían caer 4 gotas durante la segunda mitad del día, pero en general serían precipitaciones muy débiles. Lo vemos mejor en el modelo de nubosidad y de precipitación, con esas nubes, con el cielo más tapado en Cantabria, en Asturias, también en el norte de Galicia. Por aquí se puede escapar alguna gota, pero sin duda lo que manda es el ambiente soleado en prácticamente todo el territorio. Y también tenemos que destacar la calima, que vuelve a afectar sobre todo a la parte más oriental del archipiélago, aunque con el paso de las horas se irá extendiendo también hacia zonas más occidentales. Y de hecho, de cara a mañana, aumentará la concentración de ese polvo en suspensión. Lo más importante del día, sin duda, las temperaturas. Han subido ya durante esta última madrugada, ha hecho menos frío al comenzar la jornada y por la tarde, como pueden ver, volvemos a ganar grados casi en todo el territorio, con la excepción del norte. Por aquí, como el cielo estará más cubierto, la temperatura no subirá tanto, nos quedaremos entre los 14 y los 18, pero en el resto las máximas incluso se van a situar ya por encima de los 20 grados, rozando los 25 en el Valle del Guadalquivir, en el sur de Extremadura y también superando incluso los 25 grados en el caso del archipiélago canario. Para mañana las temperaturas se mantienen muy suaves, pocos cambios respecto a hoy. Suben incluso en el norte peninsular, en Bilbao alcanzaremos ya mañana los 19 grados de nuevo y el viernes sí que bajan algo en el centro y en el norte, donde esperamos más nubosidad e incluso algunos chubascos de tarde, pero en conjunto durante toda la semana seguiremos con ambiente primaveral. Como ven, de cara a mañana tendremos más nubes, sobre todo nubes altas, más compactas en el norte, con algún chubasco en zonas de Galicia. El viernes sí que esperamos chubascos y algunas tormentas de tarde en zonas de montaña del centro y del norte peninsular. En el resto es cierto que tendremos más nubes, las temperaturas no cambiarán demasiado y eso significa que seguiremos con ambiente suave por las tardes. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Hoy ha sido la última sesión de control al Ejecutivo en la que hemos visto a Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Ha anunciado que dejará el acta de diputado antes de dimitir como vicepresidente y se ha despedido además anunciando que va a presentar una denuncia por cohecho contra Teodoro García Egea por la compra de diputados, ha dicho, en Murcia. Y además le anuncio que vamos a registrar una comisión de investigación para investigar el caso Plus Ultra, un caso escandaloso en materia de relaciones con otros países que usted conoce bien, para saber si el dinero que el Estado español está avalando y pagando a la aerolínea Plus Ultra va a acabar en las cuentas de Podemos. Es un placer debatir con usted, pero tanta paz lleve como descanso deja. Don Teodoro, le agradezco su inmensa y exquisita cortesía parlamentaria y le hago hoy un anuncio. Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho. Porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto. Antes, también en esa sesión de control, Pedro Sánchez y Pablo Casado se han enzarzado en un cruce de acusaciones a cuenta de la corrupción. El presidente del Gobierno ha dicho que da pena ver al Partido Popular liderado por Pablo Casado y este le ha pedido a Sánchez que reconozca que las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León fueron urdidas por el propio presidente. 3 intentos de atacarnos con mociones de censura, 3 fracasos estrepitosos cosechados por usted. Porque mire, si ya es irresponsable desestabilizar gobiernos con mentiras, es inmoral hacerlo en plena pandemia con 200 muertos diarios y con 6 millones de desempleados. Por lo menos reconoce que lo urdió todo usted. Y como le decía, al final, como se dice en mi tierra, quien va por lana luego acaba trasquilado como le ha pasado a usted. Señor Casado, un poco de pudor. Dan lecciones de que en Murcia sustentan el gobierno en base a la corrupción y el transfugismo. En Castilla y León lo que hacen, señoría, es perder la mayoría parlamentaria y echarse en brazos de la ultraderecha. Y en Madrid, señoría, lo que hacen es romper unilateralmente su gobierno con sus socios de Ciudadanos y provocar unas elecciones anticipadas e irresponsables. Hoy además tenemos la mirada puesta también en la Audiencia Nacional, en un día clave en el juicio por la Caja B del Partido Popular. Declaran como testigos los expresidentes del Gobierno del PP, Mariano Rajoy y José María Aznar. Lo harán a lo largo de la jornada de hoy, declararán ambos a través de videoconferencia.
Se lo adelantábamos hace unos minutos. Sanidad está sondeando a los gobiernos autonómicos, a las comunidades autónomas, sobre la posibilidad de adelantar el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde durante los días de Semana Santa ante el aumento de casos de las últimas jornadas. Las restricciones incluirían también un cierre perimetral por provincias. En las últimas 24 horas se han registrado 201 fallecimientos y más de 5.500 contagios en España. La tasa de incidencia ha subido un punto hasta los 129 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy vuelve a administrarse la vacuna de AstraZeneca, con la que se espera dar un empujón, dicen desde Sanidad, definitivo al plan de vacunación. Esta fórmula en concreto está planteando algunas dudas entre los españoles, aunque los expertos insisten en la seguridad de este suero. Hasta el momento se ha vacunado ya con al menos una dosis al 9% del conjunto de la población. En Israel, Benjamín Netanyahu se declara ya vencedor de las elecciones, pero de nuevo le falta para conseguir la mayoría. No tiene la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. El juicio por corrupción que afronta el presidente impide que su partido, el Likud, pueda volver a ser el más votado. Las cuartas elecciones generales en menos de 2 años también han reflejado el hastío de los votantes. Ha acudido a las urnas el 67,2% de la población. Es la participación más baja desde el año 2009. Bloqueado el tráfico marítimo en el canal de Suez. El responsable de este portacontenedores, que ha quedado encallado debido a una ráfaga de viento, el responsable es ese buque. La embarcación, con bandera taiwanesa, mide 400 metros de eslora y 59 de manga. La princesa de Asturias preside hoy en Madrid la conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes. Vamos a buscar los detalles en la redacción, Ana. Hola, muy buenos días. Efectivamente, se trata del primer acto en solitario de la princesa Leonor, que van a poder seguir aquí en el canal 24 horas a partir de las 12 de la mañana. Además de recorrer las instalaciones para conocer los proyectos de digitalización del Instituto Cervantes, va a visitar una pequeña exposición de libros del fondo bibliográfico. La princesa, también lo van a poder ver, va a depositar en la caja de las letras un ejemplar de la Constitución, el que leyó en 2018 sus primeras palabras en público, y también un libro del Quijote, en este caso el que leyó junto con su hermana, la infanta Sofía. Les recordamos que este acto lo van a poder seguir aquí en el canal 24 horas a partir de las 12. Era el momento en el que llegaba al Congreso de los Diputados a primera hora de esta mañana el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ha acudido a su última sesión de control al Ejecutivo como vicepresidente. Ha entrado en la Cámara junto a Yolanda Díaz, que asumirá el reto de la vicepresidencia en el Ejecutivo por parte de Unidas Podemos, de la formación morada. Iglesias ha anunciado que va a dejar su acta de diputado y ha dicho que lo hará incluso antes de dimitir como vicepresidente. El día tope para eso es el próximo 31 de marzo. Congreso. Estrella Moreno, buenos días. Buenos días, eso es. Pablo Iglesias va a dejar de ser diputado antes de dejar de ser vicepresidente, y sabemos que el martes que viene será su último Consejo de Ministros como vicepresidente segundo. Ese mismo día o al día siguiente, el miércoles, se hará el traspaso de carteras. Esta ha sido su respuesta, la respuesta de que iba a dejar ya mismo el acta de diputado era su respuesta al número 2 del Partido Popular, a García Egea, que le exigía saber en esta sesión de control, saber cuándo iba a dejar el vicepresidente segundo, todavía vicepresidente segundo, cuando iba a dejar su escaño aquí en el Congreso. Pero además Iglesias ha aprovechado para decirle a García Egea que hoy mismo va a presentar una denuncia contra él, contra el secretario general del Partido Popular. La va a presentar en la Fiscalía Anticorrupción y, según fuentes de Unidas Podemos, se trataría de una denuncia por delito de cohecho, dando cargos y remuneración a tránsfugas de Ciudadanos y de Vox en Murcia. Y además le anuncio que vamos a registrar una comisión de investigación para investigar el caso Plus Ultra, un caso escandaloso en materia de relaciones con otros países que usted conoce bien, para saber si el dinero que el Estado español está avalando y pagando a la aerolínea Plus Ultra va a acabar en las cuentas de Podemos. Es un placer debatir con usted, pero tanta paz lleve como descanso deja.
Don Teodoro, le agradezco su inmensa y exquisita cortesía parlamentaria y le hago hoy un anuncio. Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho, porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto. Es verdad que usted abandona la vicepresidencia. La duda es a qué se va a dedicar usted en adelante. ¿A incendiar de nuevo las calles? La única vida que ha mejorado usted es la suya. Eso es muy típico de los líderes comunistas. España está mucho peor que cuando usted llegó. Nada de lo que usted ha hecho ha sido constructivo. Ha sido todo absolutamente destructivo. Todo en su legado es triste, todo en su legado es decepcionante. Cuando se marche, no hace falta ni que cierre la puerta al salir, porque ya sabemos que va a volver pronto a esta casa. Su candidata se presenta por otro partido. Los gobiernos del Partido Popular de Madrid son la condición de posibilidad de que ustedes existan. Si no hubiera sido por la protección de esos gobiernos, usted no hubiera podido ser un promotor inmobiliario. Usted no habría sobrevivido a hacer obras ilegales en su casa y a ser condenado por no pagar a los trabajadores que hacían esas obras. Lo que les preocupa a ustedes es que a lo mejor a partir del 4 de mayo a ustedes se les acaba el chollo. Era la última respuesta de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo en una sesión de control al Gobierno. Estrella, seguimos contigo. Antes de esa intervención del todavía vicepresidente segundo se ha producido un nuevo rifirrafe dialéctico entre el líder del Partido Popular y el presidente Pedro Sánchez, que ha justificado también que los turistas extranjeros puedan viajar a España. Eso es, el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, al que podemos ver justo ahora detrás de nosotros, ahí en un informal corrillo con los periodistas, pues el líder de la oposición le ha espetado al presidente Sánchez que al PSOE le ha salido el tiro por la culata al intentar esas fallidas mociones de censura en Murcia y en Castilla y León. Sánchez le ha pedido a Casado pudor y le ha acusado de sustentar el gobierno de Murcia gracias a la corrupción y al transfugismo. El presidente ha añadido que da pena que el Partido Popular esté liderado por Pablo Casado. Hoy, de nuevo, como decíais, se ha hablado aquí en el Congreso de la venida de los turistas extranjeros que llegan aquí a España y que sin embargo no puede haber viajes entre las distintas comunidades autónomas. Lo ha planteado el PNV, el portavoz del PNV ha dicho que esta situación causa perplejidad y el presidente le ha contestado que el gobierno está siguiendo lo que marca la Unión Europea. ¿Cómo piensa garantizar su gobierno una gestión o país ante nuestros... 3 intentos de atacarnos con mociones de censura, 3 fracasos estrepitosos cosechados por usted. Porque mire, si ya es irresponsable desestabilizar gobiernos con mentiras, es inmoral hacerlo en plena pandemia con 200 muertos diarios y con 6 millones de desempleados. Por lo menos reconoce que lo urdió todo usted. Y como le decía, al final, como se dice en mi tierra, quien va por lana luego acaba trasquilado como le ha pasado a usted. Señor Casado, un poco de pudor. Dan lecciones de que en Murcia sustentan el gobierno en base a la corrupción y el transfugismo. En Castilla y León lo que hacen, señoría, es perder la mayoría parlamentaria y echarse en brazos de la ultraderecha. Y en Madrid, señoría, lo que hacen es romper unilateralmente su gobierno con sus socios de Ciudadanos y provocar unas elecciones anticipadas e irresponsables. A ver si esta política de relajación fronteriza va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Yo lo que le pido es que adopte medidas coherentes en el ámbito externo y en el interno. Se lo dice hasta Bruselas. Es la manera de que haya credibilidad y de que no se genere frustración, de que haya convencimiento en la ciudadanía para cumplir las normas. España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea. Las recomendaciones han sido, por ejemplo, mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. Son tiempos complicados, pero como usted bien ha dicho, estamos ya en la última fase de la pandemia, con la vacunación y también con los fondos de recuperación. Enfilaremos un año que va a ser el año de la recuperación y de la superación de la pandemia. Y como les hemos contado, en la Audiencia Nacional continúa el juicio sobre la Caja B del Partido Popular. Hoy van a declarar como testigos José María Aznar y Mariano Rajoy. Va a ser la primera vez que Aznar responda ante un tribunal sobre la Caja B, sobre esa contabilidad paralela en su partido. Hasta la audiencia nos vamos en directo. Marieta Fernández Leal, buenos días.
Mucha expectación por oír ese testimonio de los dos expresidentes del Gobierno, de José María Aznar y de Mariano Rajoy. La hora prevista para comenzar el interrogatorio de José María Aznar son las 12, lo va a hacer por videoconferencia. Ahora mismo estamos escuchando a quien fuera presidente del Partido Popular en Navarra. También hemos oído ya el testimonio de uno de los arquitectos de Unifica, que ha explicado que él estaba a pie de obra en la calle Génova y que no se ocupaba de los temas económicos. Ayer escuchamos a los tres exsecretarios generales del Partido Popular, a Álvarez Cascos, a Javier Arenas y a María Dolores de Cospedal. Los tres coincidieron en decir que no existía caja B, que ellos no recibieron ningún sobresueldo. Arenas, por ejemplo, hizo hincapié a la hora de decir que los tesoreros del partido tenían en exclusiva el control financiero del Partido Popular. Y también oímos cosas tan curiosas como cuando María Dolores de Cospedal insistió en que la caja B sería la caja de Bárcenas y nunca la del Partido Popular. Gracias, Marieta. Y en el Supremo, juicio dentro de la causa del procés, esta vez al diputado Joan Josep Nuet de Esquerra Republicana por un presunto delito de desobediencia por su actuación como miembro de la Mesa del Parlament de Cataluña. La Fiscalía le acusa de haber votado a favor de la tramitación de varias iniciativas parlamentarias que considera que son contrarias al orden constitucional. Piden para él una condena de 16 meses de inhabilitación. Su condena implicaría que tendría que dejar su escaño en el Congreso. Afronto este juicio con valentía, con convicción, convencido de que soy inocente y que puedo convencer a este tribunal de que el debate parlamentario que se produjo en Cataluña es absolutamente criticable. No digo que se esté de acuerdo con lo que allí se dijo y con lo que allí se acordó. No tengo esa pretensión. Pero una cosa es que sea criticable y la otra cosa es que se nos trate como criminales. Sanidad estudia endurecer las medidas de cara a Semana Santa ante el aumento de contagios y esta tarde lo va a debatir con las comunidades autónomas en la Interterritorial de Salud. Les va a plantear la posibilidad de adelantar el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde y también un cierre perimetral por provincias. Redacción, Cristina. Sí, el Ministerio de Sanidad está sondeando, está llamando a algunos consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para plantearles esa posibilidad, para endurecer esas restricciones de cara a Semana Santa. Nos confirman que se han producido esas llamadas, por ejemplo, los consejeros de Sanidad de Murcia, de Cantabria, también desde la Consejería de Cataluña. ¿Qué les están, de qué se está hablando? ¿Cuáles son las posibilidades encima de la mesa? Pues una de ellas sería el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde. Si ese toque de queda, digamos, de general de la población fuera a las 8 de la tarde, es decir, si avanzara, recuerden que se tendría que modificar el actual decreto de estado de alarma y eso implicaría también un debate en el Congreso. Además, hay comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña que ya han dicho que no aplicarían esa medida, no aplicarían ese adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Otra de las posibilidades que se está debatiendo, que el Ministerio de Sanidad está sondeando con las comunidades autónomas, sería el cierre provincial. Recuerden que en Semana Santa, a excepción de Baleares y Canarias, lo que hay es un cierre autonómico. No se puede salir de las comunidades autónomas, pero sí se permite el movimiento dentro de ellas, así que esa propuesta, recordemos que es una propuesta, si se acabara convirtiendo en una realidad, cambiaría los planes de muchos ciudadanos. Esta mañana se le ha preguntado a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, sobre estas medidas. Dice Darias que a día de hoy no hay ninguna medida adicional. Emplaza a los medios a la rueda de prensa de esta tarde a las 4, ya saben, interterritorial, reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Veremos si ahí se debate o se concreta alguna de esas restricciones. Recordemos que sería en cualquier caso de cara a la Semana Santa. Inquietud e incertidumbre, pero bueno, de alguna manera tenía ganas ya también de que llegase, porque supongo que es lo que debemos hacer todos para superar el virus. Es una vacuna segura y que somos unos privilegiados a la hora de poder ser vacunados antes que nos correspondería por edad. Un pequeño pinchazo, pero muy bien todo. Llamaron a todos que viniéramos hoy a vacunarnos, así que fantástico.
Bueno, a quienes escuchan son docentes, trabajadores esenciales que han recibido esta mañana la vacuna de AstraZeneca. Hoy se ha retomado la vacunación en España después de una semana paralizada con ese suero y una vez ya despejadas las dudas. Se está administrando a personas de hasta 65 años de edad. Vamos a irnos en directo hasta algunos de los puntos en los que ha comenzado esta mañana esa vacunación. Empezamos en Madrid. Eva Mora está en el Hospital Isabel Zendal. Eva. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cerca de 6.000 vacunas son las que se van a administrar hoy aquí en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, la mayoría de AstraZeneca y también otras unas 1.000 dosis de Moderna, que ahora quizás es la cuestión. Fernando Prados es coordinador del hospital. Importante, ¿no?, vacunarse. Es un día importante ya que se retoma y da igual qué vacuna recibamos. Sí, bueno, lo importante es que consigamos tener inmunidad el mayor número posible en el menor tiempo posible y ese es nuestro objetivo. Por eso hemos preparado la vacunación para esta mañana de más de 2.000 personas, 2.700 personas por la mañana con AstraZeneca, 2.500 por la tarde también AstraZeneca y luego los mutualistas también irán por la tarde unas 1.000 dosis de Moderna. A la hora de volver a administrar esta vacuna de AstraZeneca se vuelve a imponer el criterio de la comunidad científica y es que los efectos son más beneficiosos que contraproducentes. Sí, todo esto está absolutamente regulado, desde luego está regulado por salud pública. Ahí es donde se determina qué grupos de población son los que se tienen que vacunar con qué vacuna y lógicamente todo esto está sometido a todos los controles tanto desde la farmacia como desde los propios epidemiólogos que deben de valorar permanentemente todo. Sí es verdad que el número de vacunas que se están poniendo son muchas y que el número de incidentes lógicamente tienen que ser muchos, pero todos se están estudiando y lógicamente la vacunación es indispensable. El número de vacunas son muchas, me está usted diciendo. ¿Llegaremos a cumplir esos objetivos que marca la Unión Europea de llegar a un 70% de cara al verano de vacunados? ¿Hay dosis suficientes? ¿Van a llegar esas dosis? De momento nos han dicho que van a llegar. Sí es verdad que las primeras estimaciones no han sido reales, han venido menos de las que teníamos previstas, nos habíamos preparado para vacunar más, pero en esta situación, desde luego, nuestra obligación es estar preparados para que en cuanto lleguen las vacunas se pongan lo antes posible al mayor número de gente posible. Y ya para finalizar, ¿quiénes se van a vacunar hoy? ¿Personal siguen los servicios esenciales? ¿Se sigue administrando? ¿Ha habido algún cambio? No hubo un cambio. Lo que sí es que, como ha habido un parón de una semana, el tema de la vacuna de AstraZeneca, de no poder administrar este tipo de vacuna, pues todo ese grupo de población, que eran sanitarios, sociosanitarios, profesores, docentes y bueno, las personas mayores, pues están retomando ahora. Lo que estamos haciendo es coger la agenda que teníamos de la semana pasada, pero enseguida nos vamos a poner al día inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y vamos a quedarnos con esto, con ponernos al día inmediatamente y sobre todo a ver si es posible que lleguemos a conseguir esos objetivos, es que el 70% de la población de nuestro país esté vacunada de cara al verano. Hoy aquí en el Hospital Isabel Zendal se administrarán unas 6.000 vacunas. Sí, Castilla-La Mancha también ha recobrado hoy Castilla-La Mancha la vacunación con AstraZeneca. Desde las 9 de la mañana aproximadamente se está vacunando ya a 7.000 personas en toda la región de los considerados servicios esenciales, es decir, bomberos, policía local, miembros de protección civil y también agentes forestales. Con algunos de los que hemos podido hablar antes de que se vacunaran se han mostrado tranquilos y convencidos de vacunarse con AstraZeneca y tranquilos y convencidos se han mostrado igualmente cuando han salido una vez ya vacunados. Para mañana la Administración regional tiene previsto iniciar la vacunación de todo el personal de la enseñanza, es decir, unos 37.000 trabajadores de la educación de toda Castilla-La Mancha, comenzando por educación especial y educación infantil. Desde la Consejería de Sanidad animan a la población a vacunarse sin problemas, sin riesgos, sin temores y aseguran que siempre que haya dosis disponibles se va a vacunar también durante los sábados y domingos. Sí, pues en Andalucía también se retoma hoy la vacunación con AstraZeneca, como en este centro de salud de la capital malagueña, donde se ha habilitado en el exterior del edificio un módulo prefabricado específicamente para ese fin. La mayoría de las personas que han sido hoy citadas hoy aquí para vacunarse con AstraZeneca son profesionales docentes, tanto de infantil como de primaria y secundaria, como profesionales de ámbitos sanitarios como el farmacéutico. También se sigue vacunando con AstraZeneca en otros puntos a fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, a bomberos y también a personal de ayuda a domicilio. En total, hoy empiezan a salir de la nevera las 160.000 dosis de AstraZeneca que habían quedado inmovilizadas, a las que hay que añadir las 17.800 que han llegado en esta semana. Hasta el momento, en Andalucía se han administrado ya de todas las vacunas disponibles un total de 1.250.000 dosis. Hay 445.000 andaluces que han recibido ya las 2 dosis de vacunación y que, por tanto, están inmunizados. Gracias, compañeros. La escasez de vacunas de AstraZeneca y la falta también de reciprocidad en el intercambio de los sueros ha elevado de nuevo la tensión entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esta tarde la Comisión va a anunciar cambios en el mecanismo de control de exportación de esas vacunas. En paralelo, en las últimas horas, el primer ministro británico Boris Johnson ha asegurado que nadie desea que se bloquee la exportación, el movimiento de las vacunas entre países. Se lo adelantábamos antes. Hoy estamos también atentos a lo que va a pasar en el Instituto Cervantes. La princesa de Asturias, la infanta Leonor, va a presidir la conmemoración del 30 aniversario de esta institución. Va a ser el primer acto en el que vamos a ver a la heredera al trono en solitario. Alba Galán, buenos días. Buenos días. La princesa Leonor se estrena hoy, como decís, en solitario. Va a ser la protagonista absoluta. Por primera vez está en un acto sin sus padres, los reyes. Va a presidir el 30 aniversario del Instituto Cervantes y lo hace a voluntad del rey Felipe VI. Ha querido que sea hoy, cuando tiene la princesa 15 años, la misma edad que tenía él cuando se estrenó en su primer acto en solitario, en su ocasión un viaje oficial. La princesa coge cada vez más responsabilidades según avanza su edad y hoy sin duda va a ser un antes y un después en su agenda pública, en un contexto un tanto difícil tras las regularizaciones fiscales del rey emérito y las vacunaciones de las infantas Elena y Cristina. ¿Qué va a hacer aquí hoy la princesa Leonor? Bueno, pues va a ver las instalaciones del Instituto Cervantes, va a haber también una exposición y quizá el hecho más importante es que va a guardar en las cajas de las letras 2 ejemplares, uno del Quijote y otro de la Constitución. No está previsto que tenga ningún discurso, que dé ningunas palabras y en unos minutos está todo ya aquí preparado porque va a recibirla aquí en la puerta del Instituto la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Son imágenes de primera hora de esta mañana. Un aparatoso incendio en el norte de Madrid. 4 naves industriales han ardido en el barrio de Monte Carmelo, en la calle Monasterio de las Huelgas, el distrito de Fuencarral. La llamativa columna de humo se ha podido ver desde distintos puntos de la ciudad, pero no ha habido ningún herido en ese suceso. 14 dotaciones de bomberos han estado trabajando para poder extinguir las llamas. De momento se desconoce cómo pudo producirse este fuego. Y esto es Australia. No deja de llover en Nueva Gales del Sur, en el este del país. Es la misma zona donde hace un año se vivieron los peores incendios forestales de la historia del país. 18.000 personas han tenido ya que ser evacuadas. Hay viviendas, edificios completos y espacios públicos en esta región que están completamente anegados. En algunas ciudades los ríos se han desbordado y el nivel del agua ha subido tanto que la gente ha tenido que desplazarse en barca por las calles. Son imágenes de estos días en Australia, en Nueva Gales del Sur. Es la misma zona en la que hace un año quedó arrasada toda esa región por los incendios. Se quemaron entonces 52.400 kilómetros cuadrados. Andrés. Así es, la verdad es que Australia tiene un clima especialmente vulnerable, tiene un clima especialmente adverso, muy extremo, y en este contexto de cambio climático también los modelos nos indican que es una de las zonas más vulnerables, al igual que el Mediterráneo. Son zonas muy sensibles y si hace un año prácticamente hablábamos de esos incendios importantes, ahora tenemos que hablar de esas precipitaciones que también están favorecidas por un fenómeno natural conocido como la Niña, el contrario del Niño. Es esa fluctuación de la temperatura del mar, en este caso más fría en el Pacífico de la costa sudamericana, que favorece que las lluvias sean importantes precisamente en el este de Australia. Hasta aquí nos vamos para comprobar dónde ha caído esa mayor precipitación. Es también una de las zonas más pobladas de Australia. Nueva Gales del Sur es ese gran estado y Sydney, concretamente la ciudad más poblada, pues es una de las zonas donde más ha llovido. Además, a esto
tenemos que sumar el que se ha desbordado en varias ocasiones la presa de Guarragamba, que como ven está muy cerquita de Sídney, precisamente abastece a esa gran zona metropolitana de casi 5 millones de personas y como ven en esa mancha oscura, en esa cantidad de precipitación combinada con el efecto de los ríos y con ese recrecimiento de la presa ha provocado esas precipitaciones. Unas lluvias que en principio en los próximos días van a ir a menos, pero una zona que tiene poco suelo debido a esos incendios también que deforestaron gran parte de la superficie y que con esas precipitaciones pues han complicado mucho las cosas en esa. La situación en Australia complicada, bastante más estable es el tiempo aquí en España. Cuéntanos. Sí, aquí en España prácticamente seguimos sin novedades. Hemos estrenado esta semana de primavera con un tiempo muy primaveral y de hecho en las imágenes del satélite casi no vemos de nuevo ninguna nube. La única excepción la encontramos hoy en Galicia y en Asturias, donde el cielo sí está cubierto. En el resto, como ven, el ambiente despejado y se han formado algunas nieblas, sobre todo a primeras horas. Todavía persisten en algunos puntos del Bajo Guadalquivir, también hacia el sureste peninsular o incluso en zonas del Mediterráneo y en el interior de Cataluña. En definitiva, jornada muy estable, como vemos en el modelo. Sí que es verdad que por la tarde el cielo seguirá bastante cubierto en el Cantábrico. No descartamos que caigan 4 gotas, pero en definitiva van a ser precipitaciones muy poco importantes. El sol, sin duda, va a dominar a lo largo de toda la jornada y, por destacar algo también, nos vamos hasta Canarias, donde la calima sí hace acto de presencia y, como pueden ver en el modelo, se irá extendiendo de este a oeste a lo largo del día. De hecho, mañana la concentración de polvo en suspensión sahariano sí que va a ser algo más importante en el archipiélago canario. Quizá este es el mapa más importante del día y es que las temperaturas esta tarde vuelven a subir. También lo habrán notado a primeras horas. Ha hecho frío, pero menos que en días anteriores. Pues bien, durante la tarde, como ven, ganamos 2, 3, 4 grados con respecto a las temperaturas de ayer, que ya eran altas, y por lo tanto, mañana no, esta tarde el termómetro incluso superará los 20 grados en gran parte de España. Tendremos 21 en Guadalajara, en Teruel, 22 en Zaragoza. Llegaremos casi a los 25 en el Valle del Guadalquivir. Y por el contrario, en el norte, como el cielo estará más tapado, la temperatura no subirá tanto, se va a quedar en torno a los 15-16. De cara a mañana se mantiene la suavidad. El mapa otra vez vuelve a ser ocre, con esos tonos, temperaturas otra vez por encima de los 20 grados. El viernes sí que bajan un poquito en el centro y en el norte del país, debido a que tendremos más nubes y algún chubasco, pero en general seguiremos con tiempo estable. Este es el mapa para mañana. Como ven, sol, más nubes de tipo medio y alto, esas nubes que nos dejan el cielo enmarañado, pero sin lluvia. Y el viernes sí que se anima la cosa en zonas de montaña del norte, con chubascos típicos de la tarde ya de primavera en zonas de montaña, pero en general seguimos con muy poquita lluvia, Alex. Y sin demasiados sobresaltos. Andrés, gracias. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un paso también en este punto por los mercados, donde se prolongan las caídas que hemos visto en Asia y en Estados Unidos. Europa se mueve prácticamente todas las bolsas en rojo a esta hora. En Madrid el IBEX 35 con los grandes bancos y también con Telefónica a la baja. Judith García. Sí, las restricciones a la movilidad en Europa vuelven a crear dudas sobre la llegada de la recuperación económica y ese desánimo se traduce en descensos en las bolsas europeas, aunque también hay que decir que lo que llamamos de mañana, llegados a este punto, nos podemos quedar con algunos datos económicos. Es el caso del dato de PMI de actividad manufacturera en Alemania en el mes de marzo, que ha quedado bastante por encima de lo esperado. De esta forma, las caídas son bastante menos abultadas que lo que hemos podido ver durante las 2 primeras horas de negociación. Aún así, el IBEX 35 continúa en rojo, está descendiendo a esta hora algo más de una décima por encima de los 8.360 puntos. Dentro de la bolsa española tenemos un protagonista en el día de hoy, se llama Fluidra, cotiza en el mercado continuo, pero a partir del lunes lo hará en el IBEX 35 porque va a ocupar el asiento que deja libre Bankia tras culminar su fusión con CaixaBank. Los títulos de Fluidra lo están celebrando hoy en bolsa con subidas de más del 3%. Gracias, Judith. Naturgy ha puesto en marcha un plan de bajas voluntarias para unos 1.000 empleados en España. La multinacional energética justifica la decisión por la externalización de servicios, también por los nuevos planes de eficiencia, la venta de activos y la digitalización. Naturgy continúa así con la reducción de plantilla, que el año pasado fue de 699 trabajadores en España. En 2020, Naturgy ha logrado reducir costes en unos 545 millones de euros.
El presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha dicho hoy que las empresas del sector turístico tienen problemas de solvencia para devolver el dinero que se les ha prestado. Garamendi pide capitalizar esas empresas y que se revise la cláusula de mantenimiento de empleo de los ERTE para tratar de evitar así el cierre. Teníamos un problema de liquidez. Esto era una cosa de 3 meses. Préstame dinero que lo devuelvo en 3 meses, ahora tenemos un problema de solvencia. Y un problema de solvencia es que o se capitaliza la empresa o capitalizamos las compañías o realmente va a ser muy difícil que devolvamos absolutamente nada. La semana que llegas a hacer 100 euros, pues casi que te vas contento. Con la alegría que brindaba Benidorm, ahora esto es un pueblo fantasma y ha sido devastador. Nunca en mi vida he pedido nada a nadie y he pasado mucha hambre. No se está trabajando de una manera efectiva y es un caos. Hay mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Nosotros hemos cerrado 4 comercios. Hemos entrado en un preconcurso de acreedores. Lo próximo será el cierre. Si esto es que invertimos, acabamos todos arrasados, ¿quién es el que va a mover esto? Lo que acaban de ver es un avance del documental que, como veían, se titula Benidorm, The Show Must Go On. El espectáculo debe continuar, que esta noche se estrena en el programa Crónicas, unos minutos antes de la medianoche, en la 2 de Televisión Española. En puertas de la Semana Santa ya hablamos de turismo y, en este caso, de uno de los ejemplos del turismo de masas, del paradigma del ejemplo de masas que en nuestro país ha sido durante las últimas décadas esta ciudad en la provincia de Alicante. Estamos con Reyes Ramos, reportera del programa Crónicas y guionista de este reportaje. Lo contaban algunos de sus protagonistas. Esta situación, esta pandemia está afectando a la economía de Benidorm de una forma salvaje, de una forma muy singular. Sí. Así es, Benidorm está sufriendo, lo hemos oído, ¿no? Está sufriendo muchísimo, de una forma brutal. ¿Por qué? Porque es un destino turístico de masas. Entonces, una ciudad que este año, un destino turístico que puede albergar 500.000 de personas, ¿no? Que haya perdido el 80%, por ejemplo, de los turistas este año, pues eso es dramático para la ciudad, ¿no? Entonces, pues mira, nosotros estuvimos en febrero en una situación con muchas restricciones, ¿no? Estaba la hostelería toda cerrada, estaba la comunidad autónoma perimetrada, en fin, los comercios tenían que cerrar a las 6 y era fantasmal, era una ciudad desértica prácticamente irreconocible. ¿Qué pasa? Hoteles abiertos, cuando estuvimos en febrero, 3 o 4 hoteles de una planta de 150, lo dice todo, creo, ¿no? Empresarios, que hemos oído también algunos, endeudados hasta la médula, también hemos oído las colas anteriores, ¿no? Endeudados hasta la médula a la espera del verano. Un empresario muy fuerte de Benidorm, de una zona típica de bares y de tapas, nos decía que es que él tenía un porvenir. Ahora dice que tiene 7 créditos que tiene que devolver, por supuesto, y que son 7 problemas muy graves y que se ha quedado sin futuro. Ese es el lamento de muchísimos empresarios. Los comerciantes igual, los comercios igual, ¿no? Dicen que van a poder llegar hasta el verano, pero bueno, por los pelos, ¿no? Entonces la ciudad, ya te digo, es irreconocible, los taxis circulan vacíos. No hay nadie que coja un taxi. Las empresas de distribución no distribuyen a ningún sitio porque no tienen a quien distribuir. Las agencias de excursiones no van a ninguna parte, por decir de alguna forma. Los músicos, que por eso se llama así el reportaje, ¿no? Es en base a una canción de Queen que nos interpretan unos músicos del circuito profesional de Benidorm, al límite de su resistencia por completo. No tienen dónde ir y ya llevan un año así, ¿no? Entonces, eso en Benidorm se está traduciendo en una ruina total, en 30.000 trabajadores prácticamente afectados de una forma o de otra por la crisis. En las parroquias, por ejemplo, nosotros tenemos una parroquia de Cáritas, en la parroquia de Almudena, que ha duplicado en un año el número de personas, de familias que acuden. ¿Por qué? Pues porque toda esa clase media de la hostelería, de los hoteles, del comercio, está teniendo que recurrir a la ayuda social, pues porque no pueden salvar su día a día, vamos, para comer, para pagar una factura, en fin, es una situación muy dura, la verdad. Personas, muchas de ellas, que nunca habían tenido que acudir a ayudas de esas características. Decía una de esas protagonistas del documental que ella nunca había tenido que pedir dinero en toda su vida. Todos tenemos un poco la vista puesta en los próximos meses. Confiamos en que el programa de vacunación permita recuperar poco a poco la normalidad y que la economía empiece a asentarse. En una ciudad que tiene una
dependencia tan alta, casi completa, del sector turístico y de la hostelería. ¿Han diseñado un plan especial para cómo van a ser esos meses? Mira, yo creo que ellos tienen muy claro que en Benidorm no hay plan B al turismo, eso está clarísimo, porque nació para ser lo que es una ciudad un destino turístico. Además, en ese sentido económico, industrial, no puede haber plan B. Lo que tienen es un plan A. El plan A es la seguridad frente a la pandemia, ser un destino seguro, convencer al mundo de que es un destino seguro, que no se les vaya todo ese turismo cautivo, ¿no?, que tiene ganas de viajar en cuanto se puede y se vayan a otro país, ¿no?, o a otro destino dentro de España. Y luego, ¿ellos qué han hecho? Pues ellos han implementado seguimiento de coronavirus en aguas residuales, por ejemplo, que eso es una medida muy interesante allí donde se ha implementado, porque permite adelantarse casi 8 días a cuál va a ser la expansión del coronavirus. Eso es una medida de seguridad. La seguridad en los hoteles es férrea, o sea, son protocolos férreos. Luego, trabajar mucho sobre las playas, ¿no? Las playas, pues eso, tienen que ser seguras, la gente tiene que ir segura, y entonces ya el año pasado se parcelaron, fue una medida criticada, pero que dio buenos resultados, porque decenas de miles de personas acudieron a la playa ya el año pasado de una forma segura. Fue un espacio seguro sus playas, que es la joya de la corona, joya de la corona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues bueno, allí pues lo hicieron con inteligencia turística, porque es un destino que tiene padece muchos tópicos, pero es el primer destino inteligente turístico certificado del mundo. Entonces, utilizar la inteligencia turística, el análisis de la Big Data y la innovación, pues para intentar salir adelante. Esa es una estrategia, ¿no? ¿Pueden cambiar también a partir de este momento las peticiones de los turistas? Sí. Que una vez que pase este bache, las necesidades del que realmente va a volver a una ciudad como esta vayan a cambiar. ¿Qué le van a ofrecer desde Benidorm para, digamos, no perder esa especie de etiqueta, de galón, de capital turística durante más de 6 décadas? Claro, pues mira, te hablaba de la inteligencia turística, es el seguimiento del dato, en el fondo es el seguimiento del dato, el diagnóstico, ¿no?, para tomar resoluciones pues acertadas, ¿no? Entonces ellos hacen un seguimiento, entre otras muchas cosas, de la información de la huella, vamos a decir, que dejan los turistas, los viajeros, incluso cuando han vuelto a sus destinos, de lo que van a querer a través de las redes sociales, ¿no?, de lo que van a querer o demandar al destino cuando vengan. Entonces, en este sentido es común a otros muchos, que van a demandar unos viajes más slow, más tranquilos, ¿no?, con más estancia, a lo mejor de más días en los destinos, con familiares, con amigos, con pequeños, ¿no?, grupos de amigos, y en contacto con la naturaleza. Entonces, aquí la pregunta que me hace todo el mundo es, pero es que Benidorm tiene naturaleza. ¿Cómo se adapta? Claro, ¿cómo se puede adaptar? Ese es más de rascacielos, pues sí lo tiene, ¿no? Y además muy cerca, ¿no? Benidorm tiene parques marinos cerquísima, a 5 minutos, sierras, la Sierra Cortina a nada, y luego, bueno, o sea, que sí se puede hacer muchísima actividad de turismo activo, de turismo de naturaleza. Entonces, ellos los que están vendiendo esas otras caras, ¿no?, que ellos tienen, y quitándose tópicos, como te decía antes. ¿Por qué? Porque Benidorm, por ejemplo, se le ha considerado durante décadas el paradigma de la depredación del territorio, ¿no? Pero bueno, ahora eso lo están reivindicando, ese modelo en altura, no todos esos rascacielos, lo están reivindicando urbanistas de todo el mundo y arquitectos de todo el mundo como ciudad, como modelo de ciudad sostenible. Que además es mucho menos invasiva con el entorno natural. Claro, por ejemplo, allí el agua es sagrada, ¿no? Entonces, de cada 100 gotas de agua se aprovechan 96. Es el mejor rendimiento de agua prácticamente del mundo. Eso es sostenibilidad, ¿no? Una ciudad de altura pues consume muchísimo menos recursos municipales. La basura se recoge en 4 horas en Benidorm, 500.000 de personas, 4 horas, y consume menos territorio, porque claro, está edificado en vertical. Si todos esos edificios, ahí no lo calcularon, se pusieran en horizontal, prácticamente ocuparían media España. Sería la ciudad de Los Ángeles. Sería la ciudad de Los Ángeles. Entonces, eso, que son toda esa edificación, digamos, esa capacidad de albergar viajeros, en 8 kilómetros cuadrados, casi un milagro, ¿no? Es la ciudad en altura, el milagro lo da la ciudad en altura, ¿no? Esos visionarios de hace muchos años que la decidieron edificar así. Y bueno, pues eso, seguridad, sostenibilidad, naturaleza y tecnología, pues serán las herramientas que tengan para salir adelante, como otros muchos destinos o casi todos los destinos turísticos, ¿no? Reinvención en uno de los paradigmas del turismo en España. Reyes, recordamos esta noche en la 2, unos minutos antes de medianoche, ese documental dentro del programa Crónicas, Benidorm, The Show Must Go On. Muchas gracias, como siempre, por estar en el 24 horas contándonos, adelantándonos de qué va a ir el documental. Gracias, Reyes. Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos en este punto. Estamos ya pendientes del Senado, donde hoy se va a dar el visto bueno al acuerdo alcanzado el pasado 25 de febrero para elegir a los 4 consejeros de Radiotelevisión Española de esta casa que corresponden a la Cámara Alta. Un acuerdo para la renovación de la dirección del ente público al que llegaron el Partido Socialista, el Partido Popular, Unidas Podemos y el PNV, y que se alcanzó unas horas antes de que el Pleno del Congreso de los Diputados eligiese a los 6 consejeros que le correspondía nombrar a la Cámara Baja. Mañana el Congreso nombrará como presidente de la corporación a José Manuel Pérez Tornero en sustitución de la administradora única hasta el momento, Rosa María Mateo. En medio del debate sobre la vacunación, sobre las dosis que llegan y las que no de AstraZeneca, 29 millones de dosis están bloqueadas en una planta de la farmacéutica catalana cerca de Roma. Parte de ese lote tenía que ser enviado al Reino Unido, que sigue denunciando la falta de dosis. Esos 29 millones de dosis es un suministro equivalente al doble de las recibidas hasta ahora de AstraZeneca. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi está hospitalizado desde el pasado lunes. Lo ha anunciado la agencia de noticias italiana ANSA. El magnate de 84 años ha sido hospitalizado